Su atención, por favor. Mive Producciones les da la bienvenida y anuncia que ya comienza El Sol de Nuestra España. Esto es El Sol de Nuestra España. Para toda nuestra colectividad comienza de esta manera. Te lo mereces, que cuando amanezca vuelva a brillar tu sonrisa. Que este mal de amor. Pero qué buen comienzo musical, ¿eh? Uno se quedó anonadado realmente escuchando esta voz juvenil, una gran intérprete como Mercedes Trujillo Calle Alta, Merche, esta gran cantautora, productora, presentadora española, joven porque tiene 48 años, nacida en Cádiz, en nuestra madre patria, y una versión muy particular para compartir el arranque de nuestro programa. Merche, en este título, Te lo mereces. Esto es El Sol de Nuestra España. Señoras y señores, audiencia del Sol de Nuestra España, tengan todos ustedes muy pero muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición federal de esto que es El Sol de Nuestra España, a través de Radio del Pueblo, AM830, para todo el Río de la Plata, el país y también por internet para todo el mundo. En esta jornada de este día sábado 13 de junio del 2023, luego de nuestro querido Manuel Corral Vide con su programa Consentidos junto a Carlos Ayo, damos la continuidad de nosotros en esta propuesta radial de este gran magazine de conectividad española y sus descendientes en la República Argentina. Este programa que ya va rumbo a los 28 años de vida en forma ininterrumpida en el aire en los medios de comunicación de nuestra Argentina. Bueno, estamos con todo nuestro equipo completo de trabajo, la puesta en el aire en estudios centrales de Radio del Pueblo. Allí está Nicolás Olaechea. Hola Nico, buen día, bienvenido al programa. ¿Todo bien? ¿Arriba? Bien, bien despierto. Vamos todo bien, Nico. Así que bueno, nosotros estamos desde nuestros estudios de radio y de televisión de Mive Producciones, aquí en el Distrito Tecnológico, en Parque de los Patricios. Estamos con Belén Dipsa en lo que es producción y también en redes sociales. Estamos con Mónica Cervantes en lo que es producción ejecutiva de nuestro programa. Estamos con Mili Dipsa como en producción y el soporte técnico, ese ida y vuelta desde nuestros estudios y con los estudios centrales de Radio del Pueblo allí en la calle Perón al 1600. ¿Y quién les habla en la dirección de conducción? Un servidor de todos ustedes, Óscar Di Profio Bernardes. Bueno, hoy el santoral conmemora a San Carlos Luanga, Carlos y Charlas, es de procedencia germana, significa hombre libre. Así que bueno, también hoy es el Día Internacional miren ustedes, el Día Mundial de la Bicicleta. Qué chiste que va a haber con el tema de la bicicleta, ya me lo imagino. Así que bueno, esto con la finalidad de visibilizar la importancia de un medio de transporte ecológico y saludable, que su uso contribuye a paliar lo que es la crisis del mundo actual, esto debido a la contaminación y al cambio climático que está experimentando el planeta. Así que hoy, Día Mundial de la Bicicleta. Bueno, también hoy es el Día Internacional del Sommelier. Esta efeméride surgió en conmemoración de la fecha de creación de la Asociación de Sommelier Internacional, así rindiendo homenaje a la profesión del sommelier. Así que para todos los sommeliers, un gran saludo, un gran abrazo a mi querido locutor, colega y sommelier, porque es un locutor sommelier, Fede Benítez. Así que bueno, le mandamos un gran abrazo. En cualquier momento vamos a estar charlando aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo, para que nos hable un poco de las bondades de los distintos vinos. ¿Por qué? Porque la colectividad española
disfruta de buenos vinos. Tenemos buenos vinos en España también. Acá en la Argentina sí, obvio, pero en España también. Vinos como por ejemplo de La Rioja, en este caso, puntos muy geográficos de nuestra madre patria. Así que bueno, en algún momento lo vamos a invitar a Fede Benítez, Benítez, apellido bien español también, obviamente, con descendencia española, para que nos cuente algunos detalles de los vinos en este caso. Así que Día Internacional del Sommelier, abrazo grande Fede Benítez y para toda la gente, obviamente, que están con el tema del vino. Así que, un saludo para la gente de Vinos Galán, también dicho sea paso, o para Antonio, y para toda la familia de Vinos Galán, que están muy ligados a nuestra colectividad española. Bueno, también les quiero contar que hoy, aquí en el Sol de Nuestra España, les decimos que es el Día Mundial del Parkour. Les cuento que es una disciplina física que es practicada en varias partes del mundo, esto caracterizada por la fluidez y destreza de los movimientos, transmitiendo de la pura adrenalina, la energía, la libertad, la pasión por este deporte que fomenta la creatividad, la confianza y también la sana convivencia. Hoy es el Día del Inmigrante Italiano. Les cuento esto, tiene que ver por el natalicio de Manuel Belgrano. Ustedes me van a decir, ¿cómo puede ser? Claro, porque don Manuel Belgrano, ya que era hijo de don Domenico Belgrano y Peri, oriundo de Génova, de Italia, el Día del Inmigrante Italiano representa un homenaje para aquellos que llegaron al país en búsqueda de un futuro y que han hecho su aporte al pueblo argentino. Como la colectividad española, también, y otras colectividades que vinieron en este caso, a vivir acá al territorio argentino y obviamente también teniendo en cuenta un futuro para las familias también. Así que bueno, enhorabuena y nuestro saludo para toda la colectividad italiana y también los descendientes italianos aquí en la República Argentina. Tenemos gente de colectividad española que escucha nuestro programa, así que por eso lo decimos. Así que, bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy? Les voy a contar. Vamos a estar con Ernesto Arriaga, con todo el tránsito y el transporte argentino, como es habitual. También lo tendremos a Tony Cabot, que nos va a dar un pantallazo de la última fecha de la Liga Española, así que viene interesante. Aparte, hoy cumple Rafa Nadal, se lo voy a hacer recordar a nuestro querido Tony Cabot también, y hablaremos del Deportivo Español también. Bueno, tendremos a Belén Dipsa, con todas las noticias sobre la realeza de nuestra madre patria, de España, que hay muchas novedades. También a Miri Dipsa, con lo que tiene que ver con eventos de la colectividad y el espectáculo tanto de Argentina como de España. Estaremos con Roberto La Rosa, nuestro hombre del deporte argentino, pero hoy lo vamos a tener junto al intendente de General Lavalle de la provincia de Buenos Aires, a José Rodríguez Ponte, descendencia bien española, Rodríguez Ponte, ¿qué les parece? ¿Por qué? Porque hoy y mañana se lleva adelante la fiesta de la tortita negra, que tiene origen español. Así que en la República Argentina, la fiesta de la tortita negra, que tiene origen español. Después vamos a charlar entonces con el intendente José Rodríguez Ponte y junto a Roberto La Rosa también. Estarán desde la Casa de la Cultura, allá en General Lavalle. Estaremos también en la segunda hora del programa, ya está previsto que estaremos conversando con Fabio Vidal, coordinador y técnico de la primera del handball femenino, del Centro Asturiano de Buenos Aires, que vamos a estar un poco charlando sobre este deporte tan interesante y por qué está en crecimiento, y eso es muy importante allí en la institución, en el Centro Asturiano de Buenos Aires. Bueno, en minutos nada más, se me está acotando la producción, ya estaremos en comunicación con Fabián Gil, que él es el presidente de la Comisión de Fiestas del Centro Galicia de Buenos Aires. Vamos a estar charlando un poco con Fabián sobre las actividades que están desarrollando y preparando la institución. Son muchas las actividades que hay. Así que bueno, pero además tendremos la mejor música española y toda la información, tanto nacional como de nuestra madre patria. Acá la tengo a Miri Dipsa a mi lado en el estudio, que ya vamos a recordarles a todos ustedes, central de oyentes, vía celular, para que estén en contacto permanente con nuestro programa y además todas las redes sociales, todas de nuestro programa. Mili, buen día, buen sábado, bienvenida. Bonito sábado para todos, muy bien, acá andamos. Por suerte ha llegado el fin de semana, claro que sí, claro que sí. Y acá, como siempre, el Sol de Nuestra España de 10 a 13 horas, acompañándolos con toda la mejor información, música, como acá contaba Oscar Di Profio Bernardes. Y atención, porque como siempre le decimos,
estamos en vivo, que nos pueden escuchar por la frecuencia AM830, pero también nos pueden escuchar por la aplicación, ¿sí? Por la aplicación y la emisora lo que vendría a ser el sitio web de la emisora. Así que atención a aquellos que nos quieran escuchar desde algún dispositivo móvil o mismo desde una computadora, lo pueden hacer también a través del sitio web que es www.radiodelpueblo.com.ar. Repito, www.radiodelpueblo.com.ar. Ahí nos pueden escuchar también en vivo. Y claro que, como siempre, los invitamos a que se sumen a la plataforma digital, a la familia digital, mejor dicho, del Sol de Nuestra España, que nos pueden encontrar en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Nos buscan como El Sol de Nuestra España. Instagram, Twitter y Facebook, ahí van a encontrar información también cuando es que ya están las notas, cuando están los programas, ahí van a poder encontrar mucha más información. Y en el canal de YouTube, como siempre, los invitamos a que se sumen, se suscriban gratuitamente para volver a disfrutar todos los programas y entrevistas que son parte, nuestros protagonistas que van pasando sábado a sábado. Bueno, en el canal de YouTube pueden volver a disfrutarlos, muy simple, nos buscan como El Sol de Nuestra España. Abren la aplicación YouTube, buscan El Sol de Nuestra España, van a ver ahí el botoncito que dice suscribirse, se suscriben, que es gratuito totalmente, y pueden volver a disfrutar tanto de los programas como entrevistas. Así que cada vez somos más, nos pone muy contentos, la verdad que sí, y se va formando esta familia digital que decimos del Sol de Nuestra España, porque no es solamente los sábados que estamos en contacto con ustedes, sino este lazo permanente, ¿sí? Los 365 días del año, así que por ahí podemos estar en contacto también a través de la multiplataforma digital del Sol de Nuestra España. Y claro que aquellos que se quieran comunicar con nosotros lo pueden hacer a través de la central de oyentes 11 36 76 6100, lo vuelvo a repetir, 11 36 76 6100. Si nos llaman desde un teléfono fijo, recuerden el prefijo 15 36 76 6100. Ahí nos pueden llamar, mensaje de texto, mensaje de WhatsApp, audio de WhatsApp también, ¿por qué no? Y llamada también de WhatsApp. Así que hoy en día el WhatsApp, una gran herramienta que nos permite estar un poquito más cercano a ustedes. Perfecto, Miri, muchas gracias. Han pasado ya 19 minutos de la hora 10 en la República Argentina, 19 minutos de la hora 15 en nuestra madre patria en España, una hora menos en las Islas Canarias. Tenemos datos del tiempo actualizados ya en la ciudad de Buenos Aires. Datos de las 10 de la mañana. La temperatura actual es de 19 grados 2 décimas, 78 el porcentaje de la humedad, la presión 1011,4 hectopascales, viento del sudeste a 5 kilómetros en la hora. El cielo está algo nublado, la visibilidad es normal 10 kilómetros. Si nos vamos a 12.000 kilómetros de distancia, porque el amigo que ya lo tengo en línea enganchado, en Galicia, en Santiago de Compostela, en estos momentos el cielo está prácticamente despejado con 23 grados 2 décimas de temperatura. Amigos, en 30 segundos nos vamos con nuestra gente amiga del Centro Galicia de Buenos Aires. El sol de nuestra España, para todo el Río de la Plata, el país y el mundo. Bien, señoras y señores, estamos en el Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo AM830 para todo el país y junto a su red de repetidoras, como así también la plataforma digital que tiene la emisora, Radio del Pueblo, y nuestra multiplataforma digital que tenemos a través de MIBE Producciones. Pero bueno, saben ustedes que una de las instituciones pioneras de nuestra colectividad española acá en la República Argentina es el Centro Galicia, lo que antes era el Centro Lucense. ¿Quién no se acuerda de los bailes del Centro Lucense, los carnavales, bueno, tantas cosas lindas que tantos, nuestra familia, mis padres, mis abuelos también, obviamente nietos de gallegos, y tanta gente se ha ido a Olivos a disfrutar de los grandes bailables del Centro Lucense, ahora ya Centro Galicia. Pero el Centro Galicia sigue trabajando en este 2023, llevando adelante muy buenas propuestas, como por ejemplo la Comisión de Cultura que preside mi amigo Manuel Peleteiro. A mi querido Manolo, te mando un abrazo grande, querido Manolo, para vos y la familia.
familia como siempre, que hoy, por ejemplo, están haciendo la fiesta de San Juan, con lectura, con música, con lembranzas, hoy a la tarde de 4 a 5 de la tarde en Olivos, allí en Avenida del Libertador. Así que una excelente propuesta ese Faladoiro do Centro Galicia. Así que hoy, a partir de las 4 de la tarde, allí en Olivos. Excelente la propuesta de la fiesta de San Juan, para disfrutarlo a través de la Comisión de Cultura, que además, obviamente, a través de la Biblioteca Rosalía de Castro, el primer sábado de cada mes en Olivos llevan propuestas muy interesantes, como les dije, la fiesta de San Juan, hoy, en este caso, el próximo mes de julio, el mes de Galicia, tenemos nuestro mes de Galicia, en agosto el Día de la Infancia, en septiembre el Día de los Mayores, en octubre hay otras propuestas, en noviembre también, en diciembre de fin de año, todo esto lo hace la Comisión de Cultura, también, sin lugar a dudas, un trabajo muy importante que mi querido amigo Peleteiro lleva adelante. También la verbena también, esta noche, a propósito, esta noche hay verbena en el Centro Galicia de Buenos Aires, hay grupos de invitados como el Arzuano Melidense, el amigo Santiago también que preside, el ABC del Partido Curcubión, mi querido Carlitos Ameijeiras también, así que bueno, hoy van a disfrutar con entrada gratuita en la Sala Valle Inclán de la calle Bartolomé Mitre, 2552, con una gran verbena a partir de las 20 horas, baile y música tradicional gallega, comidas típicas, bueno, realmente como siempre el Centro Galicia trabajando a pleno. También se viene el 10 de junio, próximo sábado, una peña folclórica con la musicalización de Tony Barrio Nuevo, con danzas tradicionales y de proyección, con un buffet económico, con un bono contribución de 600 en este caso, allá en Olivos, también para tenerlo en cuenta en Avenida Libertador 2925. O sea, la Comisión de Cultura que preside Manuel Peleteiro, que ya en algún momento lo vamos a tener en el programa, a mi querido amigo Manolo, y estaremos charlando de todo lo que están llevando adelante. Pero ¿saben qué? Hay otros de los integrantes de la institución, del Centro Galicia, que preside mi querido amigo Jesús Mosquera, que está en la vicepresidencia nuestro querido Fernando López Pereira, también el hijo de José Luis López Garra, me estoy refiriendo. Bueno, también hay una comisión de fiestas muy importante. Los carnavales fueron un exitazo y están trabajando en este 2023 con muchas cosas, obviamente, algunos espectáculos, eventos muy importantes. Es Fabián Gil. Fabián, muy buen día, buen sábado. Oscar te saluda, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola Oscar, buen día, ¿cómo estás vos? Un gusto saludarte, ¿cómo está todo? Bien, gracias por estos minutitos. Sé que sábado a la mañana tenés tus compromisos profesionales, pero te saqué de la rutina, aunque sea unos minutos. Yo recién estabas escuchando que estaba dando un pantallazo de las actividades que lleva la Comisión de Cultura del Centro Galicia, pero también la Comisión de Fiestas sigue trabajando, preparando cosas. Desde ya, obviamente, un exitazo lo que fueron meses atrás los carnavales, estuvimos presentes también con todo el equipo del programa, bueno, y obviamente también ahora ya preparando cosas también en este 2023, ¿es así, no es cierto, Fabián? Efectivamente, Oscar, sí, no paramos, arrancamos con todo, con los carnavales que también mencionaste vos, fueron realmente un éxito, la gente concurrió, las familias enteras disfrutándolo, y efectivamente, sí, ahora seguimos trabajando, estamos trabajando mucho con las romerías de los días domingos, sí, donde siempre tenemos orquestas típicas españolas, tenemos las gaitas, las infaltables gaitas, sí. Y después tenemos conjuntos regionales que realizan diferentes actuaciones para que la gente baile y se divierta, como lo hacían antiguamente aquellos domingos en las romerías del centro lucense. Claro, efectivamente, bien, así es. Bien, perfecto. Y te pregunto, Fabián, aparte, obviamente, como siempre, acompañado de la gran gastronomía que tiene el Centro Galicia para compartir y disfrutar alguna comida, una bebida también, ¿no es cierto? Por supuesto que sí. Si bien el restaurante hoy está cerrado, bueno, producto de la pandemia, pero sí. tenemos a nuestro amigo José que
está atendiendo a todos los socios y a todos los invitados, también con todas las comidas típicas españolas y con todas las minutas, así que es un lugar muy agradable para pasar en familia y para disfrutarlo a pleno. Perfecto, perfecto. Y obviamente preparando también los grandes bailables familiares para todos, para la familia, para que compartan un momento digamos un momento de amistad entre los socios y bueno, todos aquellos que se sumen allí en Olivos en la Avenida Libertador, ¿no es cierto? Por supuesto que sí, Oscar. Vos sabés que los bailes familiares se siguen realizando, intentamos hacerlos una vez por mes. Sí, sí. Apuntamos a que la familia entera venga y disfrute. Tal vez los padres se quedan haciendo un asado mientras los chicos bailan y disfrutan de una noche agradable. Así que sí, estamos trabajando muy fuerte con eso. Estamos realizando eso y déjame meter un bocadillo que el día domingo, el día de mañana, sí, a las 4 de la tarde, vamos a tener la actuación de un viejo amigo de la casa que hacía muchos años que no estaba en la institución, sí, y que bueno, pudimos contactarlo para que venga a deleitarnos con su música, y es Richard Santos. Así que el domingo a las 4 de la tarde, sí, tenemos la actuación desde las 16 hasta las 20 horas en las romerías. Bien. Sí, vamos a tener la gran actuación del amigo Richard Santos. Perfecto, perfecto. Así que aquellos que nos están escuchando, querido Fabián, la mejor propuesta es disfrutarlo en el día de mañana con Richard Santos, que es un grande, es un gran músico, un talentoso, y disfrutarlo en familia, que es más que interesante, por cierto, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Siempre apuntamos a que la familia disfrute a pleno y que cada integrante de la familia tenga su espacio y tenga su lugar para poder pasarlo bien y poder divertirse, y para que sientan realmente que el Centro Galicia es su segunda casa, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Aparte, mira, estoy hablando porque solamente no es la música de España, es la música de Argentina, y acá yo recién estaba destacando hace unos minutos que la Comisión de Cultura está preparando la peña folclórica del 10 de junio, así que, bueno, sé que están trabajando todo el equipo completo, en este caso Fabián, en esta oportunidad, Sí. Se está trabajando estamos empezando a trabajar en forma conjunta. Bien. para que todas las actividades, tanto culturales como festivas, como deportivas, estén mancomunadas y bueno, podamos darle a la institución esto que tanto se merece, ¿no? Claro. Una fiesta constante dentro del ámbito del Centro Galicia de Buenos Aires. Claro que sí. Y recuerden que el Centro Galicia, su campo de deportes, ahí está en la Avenida Libertador 2925 en Olivos, Avenida Libertador y Borges, casi esquina Borges, para que nuestros amigos oyentes se ubiquen, y que después acá también en Capital, en la calle Bartolomé Mitre 2552, donde están las instalaciones también de la sede social, en este caso de la institución. Bueno, seguramente ya estarán trabajando para el mes de julio, se nos viene el mes de Galicia, Fabián, así que seguramente. Exactamente, así es, Oscar, así es. Vos sabés que no solamente es el mes de Galicia, sino que es el mes del Centro Galicia también, porque estamos en víspera de un nuevo aniversario, con lo cual, sí, realmente ya empezamos a trabajar y empezamos a armar la fiesta para poder celebrar este nuevo año del mes de Galicia, ¿no? Claro que sí. Así que, Fabián Gil, presidente de la Comisión de Fiestas del Centro Galicia de Buenos Aires, yo te quiero agradecer este ratito aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal, y como siempre estamos a disposición. ¿Recordás, por casualidad, líneas de contacto, redes sociales de la institución? Si lo tenés en memoria, ¿no? Por supuesto.
Sí, está Centro Galicia de Buenos Aires, es el Facebook, Bien. y después Centro Galicia Cultura, es el Instagram, Centro Galicia Fiestas, Sí. también en Instagram, y Bien. Centro Galicia Deportes, también en Instagram. Bien. ¿Sí? Así que nos pueden seguir por redes sociales, además de, obviamente, los canales tradicionales, la página web, Sí. los teléfonos de ambas sedes, tanto de Olivos como de Bartolomé Mitre. Sí, sí. Y la verdad es que todas las consultas nosotros tratamos de evacuarlas rápidamente y siempre damos respuesta ante cualquier inquietud que pueda llegar a tener tanto un socio como un invitado. Así que las redes sociales están activas justamente para poder evacuar todo tipo de duda que pueda llegar a surgir. Perfecto. Y aquel que se quiera sumar a la institución, al Centro Galicia, enhorabuena, con los brazos abiertos, se los va a recibir como siempre y con la calidez que ya nos tiene acostumbrados ustedes allí. Así que, estimado Fabián Gil, gracias por este ratito aquí en El Sol de Nuestra España. Mira, para cerrar la charla, desde ya le mando un gran abrazo a Jesús Mosquera, su presidente, a toda la comisión directiva, a mi querido Manolo Peleteiro, que hemos disfrutado de nuestro viaje a Galicia cuando hicimos juntos también. Vamos a cerrar la charla contigo y vamos a quedar un instante en línea privada con una foliada de Santiago. ¿Qué te parece la idea, Fabián? Me parece fantástico, Oscar. Me parece un broche de oro para este cierre de esta comunicación. Realmente un placer. Agradezco mucho la invitación y obviamente abrir esta invitación para que todos puedan disfrutar y puedan participar de todos los eventos que el Centro Galicia hace para la comunidad. Perfecto, perfecto. Fabián Gil, abrazo grande y gracias por estar con nosotros. Un abrazo enorme y que tengan un excelente fin de semana, Oscar. Cariños para todos. Gracias, querido, gracias. Así charlamos con Fabián Gil, presidente de la Comisión de Fiestas del Centro Galicia de Buenos Aires. La música desde Galicia, esta foliada de Santiago para todos ustedes. Rus Seguros es la primera empresa en ofrecerte asegurar tu moto. 100% online y de la manera más simple. Rus Moto, cotizá, elegí la cobertura y contratá 100% online. En cualquier momento y en cualquier lugar. El seguro de tu moto al alcance de tu mano. Rus Moto de Rus Seguros. Asesorate con un productor o contratá en Rus Moto 100% online. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583. DESVA Sociedad Anónima. Nuestra pasión, brindar soluciones tecnológicas de excelencia a su empresa o comercio. Herramientas confiables, veloces, asegurando una mayor eficiencia comercial. www.desva.com.ar. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com.
Residentes de Vigo en Buenos Aires, desde 1918 manteniendo vivas las tradiciones gallegas, eventos, clases de tango y su coro tradicional de música gallega. Informes 15 56 30 32 91. Instagram @Residentes de Vigo. Facebook Asociación Residentes de Vigo. Residentes de Vigo en Buenos Aires. Quintino Bocayuba 522, Capital Federal. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos recidos, matambres, perniles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentín Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11 4419 6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. Centro Salamanca de Buenos Aires. Sumate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino. Españolísimas, show español de coplas y danza española. Bailes con abanicos, castañuelas, mantones de Manila, patas de cola y la canción española en vivo. Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero son Españolísimas. Show para eventos y celebraciones. Informes 15 33 01 79 29. Instagram show.españolísimas. Un rincón de Galicia en Buenos Aires. Asociación Centro Partido de Carballiño. Una institución con más de 100 años de historia. Cultura, gastronomía, actividades y esparcimiento para todas las edades. Salón para eventos. Asociación Centro Partido de Carballiño. Juan Carlos Cruz 1361 Vicente López. 15 49 40 18 50. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Muy bien, amigos, acá estamos en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Ya han pasado de las 10 de la mañana, 41 minutos en este caso, y estamos hasta las 13. 41 minutos de las 10 de la mañana, 40 minutos de la hora 15 de nuestra madre patria, una hora menos en las Islas Canarias. Ya vamos ahí en un rato con datos del tiempo. Vamos ahora con los números de la suerte, quinielas nocturna anoche. Este es un servicio para nuestra colectividad y sus descendientes, claro que sí. Anoche en la ciudad, a la cabeza favoreció al número 8567, 8567. En la bonaerense, anoche a la cabeza favoreció el número 2350, 2350. Tómbola de Montevideo, anoche a la cabeza favoreció el número 740, 740. Santa Fe, anoche a la cabeza favoreció el número 6934, 6934. En Entre Ríos, anoche a la cabeza favoreció el número 8848, 8848. Y en Córdoba, anoche a la cabeza la docta favoreció el número 3049, 3049. Muy bien, amigos, recuerden que si se quieren comunicar con el Sol de Nuestra España, lo pueden hacer durante el programa y en la semana también, ¿sí? Así que a prestar atención a la central de oyentes 11 36 76 6100. Vuelvo a repetir, 11 36 76 6100. Si se comunican desde un teléfono fijo, recuerden el prefijo 15 36 76 6100. Nos pueden mandar mensaje de texto, mensaje de WhatsApp, audio de WhatsApp, llamarnos también por WhatsApp y si no, la llamada común. Ahí estamos para atenderlos. Así que recuerden 11 36 76 6100. En toda la multiplataforma digital, estamos obviamente en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Nos encuentran como El Sol de Nuestra España. Recuerden en YouTube que pueden volver a disfrutar de todos los programas y entrevistas que son parte sábado a sábado. Así que ahí nos encuentran en YouTube como El Sol de Nuestra España. Se pueden suscribir gratuitamente y recuerden que tenemos un mail. Tenemos un mail porque se nos dicen, bueno, ¿cómo les puedo mandar información? Muy simple. O por las vías de comunicación que les comenté recientemente,
o si no también a través del mail, que es el siguiente, elsoldenuestrahispana@gmail.com. Repito, elsoldenuestrahispana@gmail.com. Ahí pueden mandarnos gacetillas, información de eventos, información en general, saludos, lo que ustedes quieran por ahí también podemos estar en contacto. Perfecto, entonces vamos con las cotizaciones que se registraron en el cierre del día de ayer. Cotizaciones de las monedas. El dólar oficial ayer para la compra cerró en 241 pesos con 99 centavos. Para la venta 251 con 99. El dólar blue ayer cerró para la compra en 485 pesos. Para la venta 490. Mientras que el dólar turista o solidario ayer cotizó en el cierre de la jornada en 440 pesos con 98 centavos. Vamos al euro. El oficial ayer para la compra cerró en 257 pesos y para la venta 269. Por último, el euro blue ayer cerró para la compra en 527 pesos y para la venta en 533 pesos. Todas las cotizaciones, todas aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Y como siempre lo están esperando, en 30 segundos nada más llega el rinconcito de nuestro querido amigo Juan Alberto Baleari. El sol de nuestra España, para todo el Río de la Plata, el país y el mundo. Y ahora en nuestro programa presentamos Cuando Canta España, recordando a su conductor y creador, nuestro querido amigo Juan Alberto Baleari. Desde ya le mandamos un beso grandote a Mari Baleari, que en los próximos días está cumpliendo sus primeras 80 primaveras. Vamos a estar contigo, Mari, para también con don Juan, por supuesto, ahí el patrón, como digo yo. Así que bueno, y con Guillermo, con Guille Baleari, un beso enorme para la familia, para Fernanda, para Agustín, para todos los chicos, a los nietos. Bueno, un beso enorme para la familia Baleari, que siempre todos los sábados nos acompañan también en nuestro programa. Así que enhorabuena. Ya estaremos el fin de semana que viene con ellos, claro que sí, disfrutando esos 80 años de Mari. Así que un beso enorme, Mari querida. Bueno, con Juancito charlábamos de tantos temas, pero claro, obviamente el espectáculo, el cine, el teatro, la política, el fútbol, las mujeres, hablábamos de todo un poco, claro que sí, porque cuando nos encontrábamos eran largas tertulias que teníamos con Juan Alberto y cuando hablábamos de música siempre coincidíamos en muchos temas musicales, en muchas propuestas de grandes artistas. Y este caso, esta gran cantante y actriz española, sin lugar a dudas fue una de las figuras más relevantes del género de la copla. Una mujer con un estilo muy depurado, una gran perfección vocal, sin lugar a dudas. Ella, temas que interpretaba de Valverde Quintero, León y Quiroga, temas muy conocidos realmente. Una mujer muy particular, muy especial. Le decían la gran señora de la copla, o le decían Doña Concha. Estoy hablando de María de la Concepción Piquer López, Concha Piquer López, Concha Piquer López, una gran artista, sin lugar a dudas, Concha Piquer, para disfrutarlo con todos ustedes ahora, y una versión muy particular que sé que a Mari Baleari le va a encantar, que es A la Lima y al Limón. Vamos con la música. El sol de nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Señoras y señores, estamos en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo, AM830 para todo el país, junto a su red de repetidoras, como también la plataforma digital que tiene la emisora, Radio del Pueblo, y nuestra multiplataforma digital que tenemos a través de Mive Producciones. Y está en todo el país y en el mundo el caballero del deporte español, que tiene un nombre y apellido. Él es de Mallorca, lo tenemos aquí en Buenos Aires, también se va a Mallorca, que es Tony Cabot. Hola, Tony,
buen día, buen sábado, bienvenido. ¿Cómo estás, mi amigo? Muy buenas, Óscar, muy buen sábado, como siempre, con esta presentación. El sábado arranca mejor, pero sobre todo hay que hacer una buena radiografía de este sábado y este domingo y este fin de semana, que viene muy cargadito en España, con una agenda que roza el dramatismo, con muchos partidos que están allí en el filo de ver qué equipos se quedan en primera y qué equipos descienden a segunda división. Óscar, fin de semana difícil para muchas hinchadas en España. Sí, ya lo estoy observando, inclusive acá por internet, estoy observando un poquito cómo se va manejando y moviendo esta fecha 38 de la Liga, y encuentros que son realmente muy interesantes, querido Tony Cabot. Sí, mira, así es. Voy a hacer un repaso rápido para que toda la audiencia del Sol de nuestra España no se haga un cacao, no se haga un lío, y hago un brochazo rápido de cómo viene esta jornada. Vamos. Está todo por disputarse en la Liga. Casi todo está decidido, al menos en la parte alta de la tabla y por Europa. Ajá. Otra cosa es los puestos de descenso, que ya venimos aquí en el Sol de nuestra España hablando en el día a día cómo están equipos luchando por mantenerse en primera división. Pues bien, el Elche y el Real Club Deportivo Español ya están descendidos. Ajá. El Español descendió la semana pasada perdiendo en Valencia, ¿vale? A falta de una jornada para el final, hay que remarcar, jornada 38, última jornada. El Barça ha ganado el título, mucha ventaja sobre sus seguidores, el campeón, si la UEFA, esto lo hablaremos otro día, Óscar, que hoy tenemos poco tiempo, si la UEFA no le retira la invitación para jugar en la Champions, será uno de los 5 representantes españoles el año que viene. Los otros son el Madrid, el Atlético de Madrid, la Real Sociedad y el Sevilla, que el miércoles ganó la Europa League contra la Roma en un partido precioso en Budapest, en la capital húngara, que será el 5º equipo español en la máxima competición europea. Los 2 equipos que se han asegurado la participación en la Europa League son el Villarreal y el Real Betis. Y en la Conference League, que es la tercera competición de la UEFA, está esperando Osasuna, Athletic Club de Bilbao y el Girona. Solo uno de ellos puede disputar esta jornada, esta competición. Descendidos están el Elche y el Español. Y ahora lo importante, en la última jornada, Cádiz, Almería, Valencia, Celta, Getafe y Valladolid se van a disputar la salvación en tan solo 90 minutos, Óscar. Una jornada y todo por decidir entre estas 6 instituciones, entre estas 6 ciudades maravillosas españolas, repito, Cádiz, Almería, Valencia, Celta de Vigo, Getafe del sur de Madrid y Valladolid, se disputarán esta plaza para descender. Y ya para el último retoque, para que uno entienda cómo está la cosa, el Valladolid ahora mismo está en puestos de descenso con 39 puntos en el puesto 18. Con 40 puntos está el Celta, el Almería, y con 41 están Valencia, Getafe y Cádiz. Estos equipos están en la pomada, están en el lío, y ahora si quieres repasamos los partidos, pero ya para que nuestros oyentes tengan una visión general, si es que ha quedado claro. Yo entiendo que es todo un poco caótico y lioso, pero bueno, así están las cosas. Exactamente. Bueno, te escuchamos, Tony, por favor. Te escuchamos con lo que nos querés comentar, que es muy importante. Bien, bueno, pues ahí va. Luego hay un Mallorca Rayo Vallecano, con poco en juego, la Conference League. Los partidos se van a disputar el domingo a las 13:30 y a las 16 horas, hora española. Todos los partidos que hayan juego con objetivos comunes juegan a la misma hora. Luego está el Osasuna-Girona, gran partido también, pero sin nada en juego. El Girona es el 9º, el Osasuna es el 7º. Nada en juego, no, la Conference League, esta competición que te decía, la nueva competición de UEFA. Luego el Real Madrid Athletic Club de Bilbao, un clásico del fútbol español, también con el Athletic Club jugándose esta Conference League. Luego está el Villarreal Atlético de Madrid, el Villarreal está 5º sin opciones de Champions, así que es un partido también sin mucho en juego. Y luego aquí empieza el dramatismo, Óscar. Domingo, 16 horas. Elche ya descendido contra el Cádiz. El Cádiz tiene que ganar si no quiere depender de otros, porque si el Valladolid gana y el Cádiz pierde, el Cádiz está en segunda. Español-Almería. El Almería también, todo por decidir, tiene que ganar para no depender de otros. Si pierde y el Valladolid gana y el Cádiz gana, el Almería está en segunda. Betis-Valencia, lo mismo. El Valencia tiene que ganar para no depender de otros. Y luego el gran partido de la jornada, el Real Valladolid-Getafe. Al Getafe le basta el empate. Pero si pierde contra el Valladolid adelantaría al Getafe y el Getafe ya dependería de otros resultados. Es decir, la gran final
el gran partido con mucho drama en juego es el Real Valladolid-Getafe, esta jornada 38 de la Liga, es decir, una auténtica final. Básicamente es un playoff de descenso porque quien pierda tiene pie y medio en segunda división. De hecho, el Valladolid, si no gana, está en segunda. Claro. Así están las cosas. Un brochazo rápido ha sido esto, Óscar. Pero perfecto, ¿Cómo lo ves? perfecto, Tony. Y te hago otra pregunta, porque el Barcelona, el Barça, que obviamente ya es el campeón, el técnico dijo que Messi, se estaba hablando mucho en el Barça, que a lo mejor Messi podía venir al Barcelona siempre y cuando reúnan las condiciones. Es así, ¿no? La gente del Barça. Correcto, Óscar. Esta ha sido la gran noticia de la semana, sobre todo en ámbito argentino y sí, obviamente en ámbito culé. La hipótesis de que Messi ha confirmado esta semana, hace apenas 24 horas, que no sigue en el PSG. Ajá. Y obviamente se han encendido todas las señales de esperanza para que Messi o venga a Barcelona. Sí. La alternativa es Miami, sí, o Arabia Saudí. Ajá. Ha salido Xavi, el entrenador del FC Barcelona, esta semana dando varias entrevistas en distintos medios, alabando a Messi y diciendo desde el punto de vista táctico dónde podría cuadrar Messi en este Barça. Y decía que Messi es el mejor jugador de la historia, deportivamente Xavi lo quiere, lo necesita. De hecho, hablaba de que podría jugar de extremo, de interior, de media punta, de medio centro, sí, pero se tenían que dar las condiciones económicas y el club estaba trabajando en ellas. Laporta se ha reunido con Tebas, que es el presidente de la Liga, sí, en estas últimas horas, sí, y está por ver si el Barça tiene la capacidad económica para encarar el fichaje de Messi. Hay que verlo, está todo en el aire, hay muchas esperanzas en Barcelona, pero la realidad es que nadie, ni el propio Messi, sabe a día de hoy dónde va a jugar la temporada que viene. Pero bueno, estamos cerca de saberlo. Claro que sí, Tony. Bueno, realmente, obviamente es importante que Messi tome ya su decisión, obviamente a través del club. Así que bueno, veremos los próximos días. Tony, te hago otra consulta. Dejamos, si te parece, el fútbol de la Liga 30, de la fecha 38 de la Liga. Hoy sábado está cumpliendo Rafa Nadal, es así, ¿no es cierto? El tenista. Sí, correcto. Rafa Nadal, el tenista mallorquín, uno de los grandes emblemas del deporte español de todos los tiempos, está cumpliendo años en el día de hoy, sí, pero Rafa Nadal comentaba que si bien él ya estaba acostumbrado a pasar el cumpleaños fuera de su casa, porque en estas épocas, en estos días, se está jugando Roland Garros. Rafa Nadal, que ha ganado 11 Roland Garros, sí, todos los 2 de junio disputaba el Roland Garros. Entonces nunca ha pasado un cumpleaños en casa. Claro. Y ahora ha sido operado hace apenas unas horas, sí, en Barcelona, en una clínica privada de Barcelona, de una lesión del psoas izquierdo, sí, que le ha impedido jugar el Roland Garros y que ha condicionado el final de su carrera. Ya comentamos la semana pasada que iba a estar en apenas algunos torneos en su última temporada. Pues bien, Barcelona, Rafa Nadal estará allí hoy, operado, dormirá en la clínica y mañana se despertará en la clínica con su mujer y sus hijos y pasará el día de su cumpleaños en la ciudad condal, en la capital catalana, en Barcelona. Rafa Nadal, el histórico tenista mallorquín, a la espera de darnos una última gran alegría a todos los españoles en el Roland Garros del año que viene, en la Copa Davis del año que viene o en los Juegos Olímpicos de París 2024, que son las metas a las que aspira el deportista mallorquín, Óscar. Pero perfecto. Sin lugar a dudas, este gran tenista, nacido en Manacor, en lo que es la parte oriental de Mallorca, en las Islas Baleares, obviamente hoy ya amaneció, en este caso, disfrutando con su familia, celebrando de alguna manera, por más que está internado, ¿no es cierto, Tony? Así que bueno, así se da la circunstancia. Así que, Tony, hablamos ahora, si te parece, de la primera C, del Deportivo Español, de la fecha número 20, que ayer como visitante, ayer a la tarde, a la noche, no sé, ayer viernes en qué horario jugó, desconozco, pero sé que ayer fue que jugó, le ganó como visitante a Yupanqui, 1-0 en este caso. Sí, así es, en la presentación del estadio del Yupa, sí, cayó ante el Deportivo Español por la fecha 20 del campeonato de Primera C, insisto, que estrenaba su casa en la 4ª categoría, sí, y bueno, y el equipo de Juan Chumba, que hay que recordar, Óscar, que el gallego tiene un nuevo delantero para esta segunda ronda, oficializó hace poco la llegada de Agustín Cattaneo para reforzar la defensa, sí, y hace apenas unos días se siguió moviendo en el mercado de pase
para cerrar a un delantero, y Juan Chumba, que llevaba tiempo pidiendo más gol y la necesidad de meter muchos más goles para entrar en el reducido, en ese elenco que entran en la primera C, porque obviamente no va a quedar primero de la primera C ya el Deportivo Español, que si no me equivoco está 11º. Sí. Pues nada, pues fichó y fichó bien a un ex Barracas, un ex Central, un ex Riestra y un ex Almirante Brown, entre otros, este punta de 37 años que viene a disputar la primera parte del año en Barracas, como decía. Bueno, así están las cosas, Óscar. Y sí, como decías, en la tarde de ayer viernes, el Deportivo Español ganó de visitante después de 5 jornadas, si no me fallan mis apuntes que tengo aquí. Sí. El Deportivo Español se llevó los 3 puntos que necesitaba imperiosamente el equipo de Juan Chumba, trepó hasta la 9ª posición con 28 puntos. Sí, señor. Y espera a su próximo rival en el Nueva España, que será Atlas. Ajá. Así que victoria importantísima de este Deportivo Español, que venía con una dinámica regular, pero bueno, por lo menos ahora estamos en los puestos de este reducido, que es un mal menor, y bueno, y con incorporaciones importantes. Así que algo de ilusión en el equipo de Juan Chumba para este último tramo de la temporada. Perfecto. Bueno, Tony, completísimo el informe, como ya nos tenés acostumbrado. Hemos disfrutado de la Liga 38, de la fecha 38 de la Liga. Seguimos hablando del tenis con Rafa Nadal, hoy cumpliendo años. Ahora cerramos con la primera C con el Deportivo Español, completito. Bueno, se nos viene en una hora más o menos el mediodía. ¿Qué vamos a comer de rico para hoy, mi querido Tony? ¿Alguna cosita, alguna comidita española, alguna cosita en especial? Bueno, pues me estoy planteando prepararme unas lentejas con chorizo. Apa. Me trajo un amigo mío hace poco un chorizo pamplonica, un chorizo navarro. Sí. Y nada, y le dije que yo únicamente comía chorizo con los bocadillos, bocata de chorizo con tomate. Sí. Y me dijo, hazme caso, hazte un buen potaje de lentejas y métele un poco de chorizo cuando esté la sartén con el aceitito, y luego le vas añadiendo chorizo a medida que vas metiendo todo el potaje. Así que mi idea y mi esperanza es en un ratito ponerme a hacer estas lentejas con chorizo, Óscar. Y un buen aceitito de oliva, en este caso, querido Tony, ¿eh? Siempre. Vamos todavía. Bueno, hemos hablado hasta de gastronomía también con Tony Cabo. Tony, querido, ¿te parece nos reencontramos el sábado que viene aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo? Perfecto, Óscar. Un abrazo muy grande para ti y para toda la gente. Y la semana que viene ya explicando qué equipos han descendido, cómo está el Deportivo Español y cómo va Carlos Alcaraz en este Roland Garros, que ahora prácticamente sin darnos cuenta ya está en octavos de final. Claro que sí. Vamos a estar empleando información ya el próximo sábado. Querido Tony, te mando un abrazo, quedamos en línea privada y no me cortes, ¿te parece? Perfecto, Óscar. Abrazo para todos. Abrazo grande y buen fin de semana, querido amigo. Tony Cabo, nuestro hombre del deporte español aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal. Hacemos una pausa de la radio y ya de lleno entramos a la segunda hora de esto que fue, es y será El Sol de Nuestra España, edición federal aquí en Radio del Pueblo y para todo el país. Pausa, ya volvemos. Gracias. Esto es El Sol de Nuestra España. Arrancamos esta segunda hora de nuestro programa El Sol de Nuestra España a través de Radio del Pueblo, y este intérprete, gran intérprete sin lugar a dudas, compositor, cantante, músico, actor español, bueno, había estado alejado ya un tiempito de los escenarios. ¿Saben cuál fue el problema? El problema era una muela. Miren, escuchen esto, era una muela que le habían hecho un implante mal y con el tiempo se había transformado en una infección que le afectó toda la cara y bajaba hasta los intestinos. Había perdido la voz. Bueno, ¿qué pasó? Le quitaron esa muela, que le habían hecho el implante, y la voz a los par de días volvió a la normalidad. Qué grande, ¿no? Y es un gran intérprete, sin lugar a dudas. Él es Miguel Bosé. Y lo tenemos con nosotros para compartir esta propuesta musical. Este grande, notable, Miguel Dominguín Bosé. Miguel Bosé, y ahora con este título, Te amaré. Esto
Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Bien, amigos, estamos en este rinconcito del Centro Asturiano de Buenos Aires, 110 años, obviamente, de la institución, trabajando en este 2023, ya preparando el aniversario 111, que va a ser Capicúa. Lo charlábamos con Pilar Simón. Un beso grande para Pilar Simón, que ayer fue el día de los graduados en Ciencias Económicas, para todos los contadores, y para todos los contadores también asturianos y descendientes asturianos, que ayer fue el día de ellos. Así que enhorabuena y felicidades. Bueno, ¿qué les voy a contar? Que los días martes, todos los martes, de 9 a 12, se lleva adelante Asturiano Team 60 en la sede social de la calle Solís 475, aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires. Y todos los viernes, como ayer justamente, de 14 a 17, en el Campo Covadonga, en Avenida Libertador 1081, en Vicente López. Recuerden que esta actividad es para los mayores de 60 años. Podrán participar además de los socios de la institución, asturianos no socios y también sus descendientes. Y recuerden que entre las actividades que se realizan se encuentran estimulación cognitiva, yoga creativo y emocional, plástica, cine debate, recreación saludable y mucho más. Para consultar por esta actividad pueden escribir a este correo asturianoteam60 en números @gmail.com. Reitero, asturianoteam60 en números @gmail.com o por WhatsApp al 11 38 15 34 96. Reitero, 11 38 15 34 96. Bueno, otro tema. Recuerden, y esto es muy importante, que ya está en marcha la Copa Oviedo de tenis, Así que los sábados y domingos a partir de las 13 horas, con entrada libre y gratuita, aquel que se quiera acercar al Centro Asturiano, cuando llegan, la gente de ingreso les van a preguntar dónde van y dicen, venimos a ver la Copa Oviedo de tenis. Y pueden ingresar y disfrutar también de un buen momento deportivo, que realmente es muy, pero muy interesante también para tenerlo en cuenta. Hablando de deportes, en minutos nada más, ya me está acotando la producción, vamos a estar charlando con representantes del handball femenino. Acá me está acotando la producción que ya en minutos se está haciendo la conexión. Pero mientras tanto les cuento también que ya arrancando este mes de junio, ya hoy 3 de junio, con tantas propuestas importantes como por ejemplo el próximo sábado 10 de junio, se va a realizar el té canasta a la hora 14, como es habitual allí en el Campo Covadonga, en Avenida del Libertador 1081 en Vicente López, para damas y también para caballeros, ¿por qué no? Un té canasta disfrutando, compartir un buen momento. Así que justamente ayer me comentaba Pilar Simón, la presidente del Centro Asturiano, que sin lugar a dudas están llevando un trabajo muy importante en este 2023. Y ahora el próximo sábado, el té canasta a las 12 de la tarde en el Campo Covadonga. No se lo pierdan, para que lo tengan en cuenta. Pero además les cuento que el próximo sábado también se va a realizar nuevamente, como siempre fue con un gran éxito, la Expo Celta y el Festival Celta en la Sala Alejandro Casona de la calle Solís 475, aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires. Recuerden, a las 19 arranca Expo Celta, para que lo tengan en cuenta. Y luego, a las 20, el Festival Celta actúan de Buenos Aires King, Air, Danzas Irlandesas y The Commons. Muy buena propuesta, muy interesante, para que lo tengan en cuenta. ¿Cómo tienen que hacer? Bueno, muy fácil, llaman a la institución, al Centro Asturiano, o cuando van a la Sala Alejandro Casona, van un ratito antes y por boletería pueden adquirir las entradas con un valor realmente muy, muy interesante, para el bolsillo. Aparte, ya estamos a principio de mes, ya se cobró el sueldo o alguna otra cosita. Bueno, pueden aprovecharlo y disfrutarlo también, para que lo tengan en cuenta. Bueno, por último, les voy recordando que está abierta la inscripción para formar parte del coro del Centro Asturiano de Buenos Aires, ensayo que son los días martes y viernes a las 18:30 en la sede social de la calle Solís 475 aquí en Capital Federal.
Bueno, les voy a recordar los medios de contacto del Centro Asturiano. Hay 2 correos electrónicos, asturiano1081 en números @gmail.com. También el otro es informativos @centroasturianobsas.org.ar. Y les doy un teléfono de fácil numeración, 11 51 58 58 58. Facilito, para que se pongan en contacto. 11 51 58 58 58. Bien, señoras y señores, y ahora vamos a charlar un poquito también en esta propuesta del Centro Asturiano de Buenos Aires de deportes. Saben que las disciplinas deportivas que tiene el Centro Asturiano de Buenos Aires son muy diversas. Una de ellas realmente son más que interesante porque lo tengo en línea a quien es el coordinador de handball y técnico de la primera, del handball femenino, allí del Centro Asturiano de Buenos Aires, que es Fabio Vidal. Fabio, muy buen día, buen sábado. Oscar Di Profio Bernardes te saluda. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buen día, Oscar. ¿Cómo estás? Bien, bien. Un gusto tenerte aquí en línea en el programa, Fabio. Gracias por estos minutos, Gracias por tenerme en cuenta. Bueno. Bueno, Fabio, contanos un poquito, porque yo estaba recién haciendo esta pequeña introducción de todas las disciplinas deportivas que lleva el Centro Asturiano de Buenos Aires, y una de ellas que tiene que ver con el handball, y el handball femenino en este caso. Contanos un poquito, porque sé que están creciendo de a poco, están fomentando este deporte, que obviamente es nuevo en lo que es la institución, si no me equivoco, vos me vas a corregir o no, pero bueno, contanos un poquito, que vos sos el especialista en el tema, Fabio. Sí, bueno, mira, yo me acerqué al club en el 2019, y la parte femenina era todo muy recreativo, no, si bien participaban en federación, pero la forma de entrenar y todo eso era algo más lúdico, recreativo. Y bueno, nosotros cuando llegamos le dimos una impronta un poco más competitiva, y estamos en el crecimiento del handball, ¿sí? Sobre todo del femenino, porque el masculino no tenemos por el momento. Ajá. Entonces, lo que estamos tratando es de fortalecer lo que son las inferiores, ¿sí? Tenemos desde mini hasta junior, un poco para que comprendas, es nenas de 6 años a 21, ¿sí? Esas son el margen de las inferiores, y después, bueno, de 21 para arriba, las mayores. Ajá. Y bueno, en eso estamos, tratando de crecer y dándole mucha publicidad en las redes, mucha participación, y bueno, haciéndonos conocer. Claro, perfecto, Fabio. Y obviamente lo que tiene que ver, contanos un poquito lo que es el espíritu de este deporte, del handball, y en este caso femenino, Fabio. Sí, bueno, el espíritu es un deporte en equipo, donde prima el equipo y no los egos, como siempre. Claro. Y yo creo, mi forma de trabajar y la del club, creemos que conformando una buena base humana se logran los logros deportivos, ¿no? Claro. Y eso es lo que también estamos trabajando, no solo en lo deportivo, sino también en la transmisión de transmitir valores, ¿no? Claro. Más allá de los deportes, sino lo que es el deporte en conjunto, el trabajo de equipo, ¿sí? Y bueno, eso es un poco lo que estamos trabajando junto con todos los entrenadores. No soy el único, ¿no? Obvio. Claro. Yo estoy coordinando junto con Tony Carvelli, que es entrenador de infantiles y menores. Sí. Después está Camila Sosa, que está a cargo de mini. Está Martina Tarraborelli, que es la ayudante de Tony, ¿sí? Y también este año incorporamos a Tomás Canepa, que está a cargo de cadetas y juveniles. Ajá. Y yo manejo junior y mayores. Ajá, perfecto. ¿Mucha cantidad de participantes en el handball femenino en este caso, Fabio? Mirá, te digo, la verdad, estamos creciendo paulatinamente. Bien. Empezamos este año con 70 jugadoras. Y ya tenemos 95 jugadoras federadas. Ajá. Es un deporte que cuesta, porque hay cerca del Asturiano,
a la vuelta está la Municipalidad de Vicente López, sí, señor, que también tiene el deporte, está River a unos pocos kilómetros, sí, está Platense, o sea que cuesta, viste, el tema de ser atractivos. Entonces, por eso estamos trabajando para que se nos conozca. Bien, bien. Y esta invitación que la estamos haciendo públicamente aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal, aquí en Radio del Pueblo. Pregunto, ¿están ya planificando, están planeando algo de temas competencias o todavía lo van trabajando de a poco todo esto, Fabio? No, nosotros estamos participando en lo que es el torneo de la FEMEBAL, que es la Federación Metropolitana de Balonmano, ¿sí? Sí. Y bueno, en mayores estamos en la categoría segunda, sí, y en inferiores estamos en la última categoría porque bueno, es como por donde tenés que empezar. Claro. Por suerte, tanto en inferiores estamos para pelear un poco a ver si podemos subir de categoría, y con las mayores, bueno, estamos bien, estamos en mitad de tabla donde clasifican 8 bien, para el segundo torneo. Sí, sí. También vamos a tratar de pelear el ascenso. Bien, bueno, perfecto. O sea que están increyendo en este caso, increyendo y lentamente asegurándose peldaño por peldaño para lograr un objetivo que eso es muy importante. Les cuento a la audiencia, estamos charlando con Fabio Vidal, él es el coordinador de handball y técnico de la primera del handball femenino del Centro Asturiano de Buenos Aires. Te pregunto, Fabio, ¿cómo pueden sumarse a esta disciplina deportiva aquellos que nos están escuchando? Porque sabemos que hay socios que están escuchando el programa, no socios que son descendientes de asturianos, a lo mejor gente que son argentinos, pero que les gustaría participar. ¿Cómo es la propuesta? Contanos un poquito. No, mira, nos tienen que escribir por Instagram, ¿sí? Sí. Y bueno, nosotros nos contactamos, hay unos días de prueba, Ajá. Está abierto para todos, para todas las edades, así que esa es la forma, o también llamando al club, ¿no? Sí. El club también les da la info y les pasa mi teléfono, que soy el del contacto. Bien. Pero esa es la forma. También estamos trabajando a ver si nos podemos acercar a algunos colegios para fomentar el deporte. Estamos en eso, en la captación, sobre todo lo que es inferiores, donde tenemos que crecer. Claro. Perfecto. Bueno, me parece genial la idea, de lo que nos estás comentando, así que obviamente la gente que nos está escuchando, además tiene la propuesta que si quieren estar participando, bueno, se ponen en contacto con las redes sociales de la institución, del handball femenino del Centro Asturiano, y también, si te parece, Fabio, vamos a agregarlo, un teléfono de contacto del Centro Asturiano, que es como un poco el nexo, ¿no es cierto?, para la derivación luego a las distintas disciplinas deportivas de la institución, que es el 11 51 58 58 58. ¿Qué te parece la idea? Sí, perfecto. El club es el medio. Perfecto. Así que para que esta disciplina crezca. Perfecto, me parece genial. Bueno, Fabio, yo no te quiero quitar más tiempo, te agradezco estos minutos aquí, este sábado por la mañana, aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal. Y bueno, como siempre, las puertas abiertas y adelante porque están llevando un trabajo muy importante y con un valor agregado. Sumar a los jóvenes, y en este caso a las chicas, que se vayan sumando también a esta propuesta, a esta disciplina, una de las tantas disciplinas deportivas que tiene el Centro Asturiano de Buenos Aires. Enhorabuena. Bueno, en cualquier momento van a tener que hacer el handball masculino también. Si están con el femenino, van a tener que sumar el masculino en algún momento, Fabio, también, ¿eh? Sí, mira, es un poco la idea. Lo que pasa es que primero queremos afianzar la parte femenina, que es la que ya está increyendo, entonces pero está en los planes. Bien. Yo lo que te quería destacar un poco es que realmente el club, dentro de lo que es el handball, es un club ejemplar, porque desde el punto de vista de instalaciones tenemos 3 canchas de 40 por 20, donde nadie prácticamente las tiene, y realmente destacar el apoyo que está dando el club, ¿no? Claro que sí. Con los materiales, con el mantenimiento, con
todo. Realmente es una institución donde le da placer a uno trabajar. Ya lo creo. Uno está cómodo trabajando. Así que bueno, Fabio, gracias por este ratito aquí en nuestro programa. Te mando un gran abrazo. Adelante con toda esta propuesta que llevan adelante. Y si te parece, y le cuento a la audiencia, para cerrar la charla siempre lo hacemos con un tema de Asturias, en este caso. Así que vamos a compartir a Carlos Rubiera Tuya. Carlos Rubiera nació justamente en Gijón, en Asturias, un gran profesor de música, músico, escritor español en lengua asturiana, miembro de la Academia de la Lengua Asturiana, así que, bueno, un gran baluarte y con una habanera asturiana que se llama La Capitana. Muy buena versión. Estimado Fabio, gracias por estar en sintonía con nuestra propuesta radial y te mando un gran abrazo, Bueno, un gran abrazo, Oscar, y gracias por esta oportunidad para fomentar el deporte. Gracias a vos, gracias. Fabio Vidal, coordinador de handball y técnico de la primera handball femenino del Centro Asturiano de Buenos Aires, protagonista del día, aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo para todo el país. La música, como lo dije, disfrutando a Carlos Rubiera. Vamos. Rus Seguros es la primera empresa en ofrecerte asegurar tu moto 100% online y de la manera más simple. Rus Moto, cotizá, elegí la cobertura y contratá 100% online. En cualquier momento y en cualquier lugar. El seguro de tu moto al alcance de tu mano. Rus Moto de Rus Seguros. Asesorate con un productor o contrata en Rus Moto 100% online. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583. DESVA Sociedad Anónima. Nuestra pasión, brindar soluciones tecnológicas de excelencia a su empresa o comercio. Herramientas confiables, veloces, asegurando una mayor eficiencia comercial. www.desva.com.ar. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Residentes de Vigo en Buenos Aires presenta clases de tango con Esteban y Adriana. Para principiantes e intermedios. Consultas 15 58 60 26 78. Instagram @tangojuntos. Clases de tango con Esteban y Adriana en Residentes de Vigo. Quintino Bocayuba 522, Capital Federal. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos recidos, matambres, perniles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentín Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11 4419 6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española.
Centro Salamanca de Buenos Aires. Sumate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino. Aprende a tocar las castañuelas con Andrea Mercedes Gallo. Clases para todas las edades y niveles. Presencial, online en estudio y a domicilio. Entrega de material teórico práctico. Las alumnas avanzadas podrán integrar la orquesta de castañuelas. Más información 15 3301 79 29. Instagram Castañuelas y Danza. Facebook Andrea Mercedes Gallo. Un rincón de Galicia en Buenos Aires. Asociación Centro Partido de Carballiño. Una institución con más de 100 años de historia. Cultura, gastronomía, actividades y esparcimiento para todas las edades. Salón para eventos. Asociación Centro Partido de Carballiño. Juan Carlos Cruz 1361 Vicente López. 15 49 40 18 50. El sol de nuestra España, para todo el Río de la Plata, el país y el mundo. Muy bien, amigos y amigas, y ahora sí seguimos con el sol de nuestra España. Y atención, porque este momento es especial, este momento es real, porque como todos los sábados nos ponemos la corona, nos vestimos de gala y vamos caminando por la alfombra roja porque llega María Belén Dipsa con la realeza española. Belén, ¿cómo estás? Bonito sábado, divina semana para todos, ¿eh? Muy bien, bueno, ¿tenemos muchas noticias de la realeza? Tenemos muchas noticias de la realeza, tenemos el top 3 de las noticias de la realeza y hoy tenemos un bonus track. Señoras y señores, si está limpiando su casa, está manejando, bueno, es increíble el bonus track que vamos a tener porque lo habíamos dicho en parte el sábado pasado y ahora se confirmó finalmente. Se confirmó. Pero no voy a dar más noticias porque tienen que esperar al bonus track. Muy bien, bueno, Belén, entonces empezamos con la primera noticia. Por supuesto, comenzamos con el top número 3, que tenemos a la reina Sofía y a el rey Juan Carlos, que eran los anteriores reyes de España, porque esta semana estuvieron de fiesta. Sí, como están escuchando, estuvieron representando a la familia real española. Como el rey Felipe VI y la reina Leticia no pudieron asistir a la boda del príncipe heredero Yusem de Jordania y Rauja al-Saif, entonces fueron los padres de Felipe VI quienes se encargaron de ir hacia Amán, lugar donde había sido también su luna de miel en 1962. Mira. Así que llegaron juntos al Palacio Sarán y ahí estuvo Juan Carlos I, que se encontraba con movilidad reducida. Primero ingresó con silla de ruedas y después, bueno, pudo ingresar al palacio de pie con un bastón y obviamente ayudado por parte de un integrante de su equipo. Y allí lo recibieron los reyes Abdalá y la reina de Jordania. La verdad que estaban todos muy, pero muy bien vestidos, ¿eh? Muy bien. Un tema de hablar porque la prensa presente que se encontraba allí, muchos decían que estaban mirando a ver qué pasaba, porque bueno, la relación entre la reina Sofía y el rey Juan Carlos, bueno, como están distanciados, ya capaz que muchos dicen no es como antes, y verdaderamente muchos dicen estaban los dos que ni se miraban ni se dirigían la palabra. Y estaban, la verdad que mirando eso, y muchos recalcaban eso, lo que estaba ocurriendo. Pero bueno, estaban de las realezas del mundo, de todo el mundo, la verdad, presentes. ¿Fueron de muchos lados? De muchos lados, sí. Por supuesto, porque estaban de la realeza de Dinamarca, Bélgica, Guillermo y Máxima de Holanda. También estaba el príncipe William de Inglaterra y su esposa Kate Middleton. La verdad que estaban presentes varias realezas, ¿no? Una gran fiesta, claro. gran fiesta, sí. Claro, capaz que acá no llegó tanto la noticia, fue, o sea, muy tranquila, no es el nivel que lleva lo que es la realeza británica o la realeza española. Sí, fue una boda de lujos. De lujos, claro. Mucho brillo, mucho más que brillo, piedras preciosas, ¿no? Por así decirlo. Ahí la moda dice presente ahí. Ahí la moda, sí, dice presente. Y
y en este caso doña Sofía, para este primer encuentro, su look, yo digo, era majestuoso. A mí me encantó el look cuando la vi, porque dicen que era una joya de su armario el outfit que llevaba, porque era un vestido color rosa, rubor, que es un color que se está usando mucho este año y se está usando mucho en las temporadas de premios también, pero tenía múltiples volados, piedras de la firma de alta costura, ¿saben de quién? De Valentino. Nada más y nada menos que Valentino. Valentino, como dice Rihanna, it's a Valentino baby. Es increíble el vestido que tenía, bueno, y los zapatos y los accesorios a tono, pero bueno, cabía destacar de todo el look que tenía, que también tenía puesto el broche del bautismo de Felipe VI, cuando bautizó a Felipe VI. Del bautismo. Sí, una forma también de llevar presente a su hijo, ¿no? Que bueno, no asistió, claro. Pero bueno, estaba también con ella, ¿no? Le llevaba una parte de ahí, como no en representación. En representación, claro. Sí, obviamente. Y después de la ceremonia fueron al banquete privado en el Palacio de Al-Hussein, donde la reina también emérita cambió su look por un tono más a gris y una tiara que podía ser usada como collar, como saitor, como gargantilla y también como diadema en oro y rubíes. Así que... Tranquila la cuestión, ¿eh? Sí, pero la verdad que hacía 9 años que no se la veía llevar tiara de esa manera. Ah, mira. Así, y muchos dicen, se sorprendía y ahí la verdad que se la vio divina, estaba majestuosa, como claro, digo. Ahí está el punto, que quizás al ser una corona tan importante, claro, sí, aparte, tanto en valor económico como también sentimental. O sea, imagínense que los looks fueron de la hostia. De la hostia. Voy a decir algo, pero mucho mejor que cuando fue la coronación de Carlos III. ¡Apa, mirá! Porque esto era una boda, claro. Era diferente. Entonces estaban todos que sacaron ahí los looks. Los brillos, claro, sacaron todo del armario. Todo. Sí. Pero voy a comentar algo, atención, porque la protagonista del bonus track es la reina Sofía, así que espero que se queden ahí atentos escuchando El Sol de Nuestra España hasta que finalice esta sección. Y es muy interesante, ¿eh? Yo ya algo me estuve enterando y es interesante. Es interesante, pero ahora vamos a pasar al top número 2 con la reina Leticia, porque este martes 30 de mayo presidió lo que es el acto del Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, con el lema Hacemos desde el corazón. Es un evento donde la reina Leticia de España en su discurso destacó el trabajo del movimiento del personal y también de los socios, como también de los galardonados, que fueron 5 organizaciones que abordan temáticas tanto sociales como también ambientales, ¿eh? Uh-huh. Así que ahí estuvo presente y al día siguiente realizó una actividad no oficial. No oficial, no estaba a su agenda, fue sorpresa para muchos porque asistió de manera individual a la Feria del Libro de Madrid. Mira. Así que la reina de España sabemos muy bien que es muy apasionada de lo que es la literatura y estuvo caminando por los pasillos de la feria, obviamente con guardaespaldas cerca de ella, pero ahí estuvo caminando con un look muy informal. Muchos dicen, ¿es la reina Leticia? ¿Es la reina? Se acercaban y sí, era ella. No podían creer que estaban compartiendo espacio con la reina Leticia. Porque estaba con un look informal, siempre la ven con un look que está bien, o sea, ¿cómo podemos? Bien formal, siempre claro. Sí, con sus trajes, todo. De etiqueta, como que claro, de etiqueta. Y esta ocasión estaba informal con un jean negro, una remera a rayas, chatitas de zapatos. La verdad que increíble. Estaba ahí caminando y lo que muchos dicen, más que nada informó el medio Europa Press, es que ha comprado varios ejemplares de libros, algunos de novelas románticas, de terror, tragedia y también lo que es artículos y relatos. Lo que comentan es que se la vio muy interesada por la colección de reinas consortes de una editorial y también por un libro de Kubrick total que es de cine. Mira. Así que sabemos muy bien que ella... Le interesa el cine. Lo que es cine, también lo que es feminismo, lo que es nutrición. Ella son 3 temas que siempre... Y el cine también la apasiona mucho. La verdad que es eso. Pero bueno, también se la vio interesada en conocer también la historia de otras reinas consortes. También es importante conocer las historias, ver también los trabajos que realizaron. Así que... Se nutre de información del ayer, del hoy, para también, obviamente, lo que es el futuro. Y sí, porque también tiene esa parte de periodista de leer también bastante, ¿no? Y informarse. Así que otro de los temas que también algunos dicen, capaz que a las hijas también les llevó algún libro, que puede ser, sí, o sea, siempre esa cosa de también de las madres de decir, bueno, también para mi hija, o
también para que vaya leyendo, también está bueno, la verdad que algo una compra familiar. Exacto. Así que bueno, pasamos ahora al top número 1, que tenemos al rey Felipe VI, que si la semana pasada fue tranquila, esta fue todo lo contrario. Venía de un descanso, de un relax, entre comillas. Algo más tranquilo. Bueno, esta semana tuvo un montón de actividades, empezando en el Palacio de El Pardo, donde estuvo entregando el premio de Historia Órdenes Españolas para el profesor e historiador italiano Giovanni Muto por su trayectoria docente e investigación. Para esta edición se encontraban 26 candidaturas de 11 países, entre ellos Argentina, con prestigiosas instituciones y personalidades. Así que estuvimos presentes. Sí, estábamos entre los candidatos. Ojalá que el año que viene, capaz. ¿Quién dice? ¿Alguien de Argentina? Venimos ganando varias cosas Argentina, la verdad que... Otro porotito. Otro porotito más, claro que sí. Y después también tuvo otras audiencias en el Palacio de la Zarzuela, como recibir al equipo del baloncesto del Real Madrid, que fue campeón de la Euroliga. También recibió a Bill Nelson, el administrador de la NASA, donde estuvieron ahí profundizando un poco más de lo que es la cooperación espacial, un tema que bastante... A él le interesa un poco ese tema, porque va a muchos eventos, por lo que estamos viendo. Todo lo que es transporte, sí. Eso, sí. Así que, y también hasta tuvo un encuentro con Hillary Clinton con motivo de su visita a España, y se estuvieron sacando una foto, abrazados, estaban ahí. La verdad que se la veía muy contenta a Hillary Clinton, y también al rey Felipe VI, que la verdad que se ve que no se veían hace bastante tiempo, ¿no? Y aprovecharon a sacarse fotos, obviamente a hablar un poco, bien. Así que bueno, y esta semana también tuvo eventos de los de grande magnitud, como también lo que es la entrega de la tercera edición del Premio a la Construcción Europea del Cercle de Economía a Rafael Terzá, que es el alcalde de Varsovia, donde ahí el rey Felipe VI estuvo dándole el premio por su ayuda a los refugiados de Ucrania. Presidió también el acto inaugural de lo que es el Congreso Iberoamericano, que es para presidentes de compañías y familias empresarias. En su discurso resaltó ahí un tema que también toca acá, lo que es Latinoamérica, ¿no? De los que son las relaciones bidireccionales de España, que dijo que es el primer inversor europeo en América Latina, sobre todo en México y Brasil. Mira. Así que, siendo que Latinoamérica es el cuarto inversor en España. Así que hay un dato que dio también interesante, sí, donde también destacó cómo las empresas latinoamericanas pueden proyectarse en la Unión Europea. Es un tema bastante que da que hablar a aquellos que tienen emprendimientos, empresas, de proyectarse afuera, ¿no? Así que bueno, y finalizando la semana, en el día de ayer asistió al Día de las Fuerzas Armadas en Granada, donde presidió la revista Aeronaval y asistió a la demostración dinámica de medios del personal de las fuerzas, ahí en las playas de Motril. Y hoy estuvo en el acto central de las Fuerzas Armadas junto a la reina Leticia, que el sábado que viene vamos a contar un poquito más. Muy bien, Belén, así que bueno, todo eso fue el top de las 3 noticias principales. Pero tenemos bonus track. Tenemos bonus track, que es lo que hemos tanto hablado esta semana. Y se mezcla un poquito con el espectáculo. Se mezcla, sí, también un poquito con el espectáculo, porque fue una noticia que, bueno, dio que hablar en las redes, en muchos portales. Sí. Se estaba esperando también, acá en el Sol de Nuestra España, estábamos esperando en esta noticia a ver cuándo salía. Es más, el sábado pasado habíamos mencionado algo. Y cuando me llegó la confirmación, en la semana, dije, ay, no puede ser, lo tengo que contar a los oyentes del Sol de Nuestra España, porque parece, la verdad, como... Nos están escuchando, quizás son oyentes del Sol de Nuestra España, como ustedes que están del otro lado ahí escuchándonos, sintonizándonos, quizás también están desde allá escuchándonos, ¿por qué no? Porque les voy a comentar, esta semana se dio a conocer que se va a estrenar el documental, que en forma de serie, de la reina Sofía y la vida real, que llega el próximo 23 de junio a la plataforma de HBO Max. Así que va a constar de 4 episodios, dirigida por David Trueba y codirigida por Jordi Ferrans, que va a narrar la historia de la reina Sofía, de lo que fue desde el exilio de su familia griega hasta el exilio también del rey emérito Juan Carlos I a los Emiratos Árabes. Así que va a ser un documental que tiene bastante historia. Abarca todos los tiempos de ella, porque es una mujer muy importante en lo que es la realeza. Sí, hablan de una reina invisibilizada y alejada también de todo lo que es los medios, pero más que nada dejada en segundo plano muchas veces por otras noticias. Y también por otras noticias que se entremezclan con sus familiares, que siempre la dejan como en segundo plano, y es una mujer muy importante para lo que es la realeza.
porque si bien también es la integrante de todas las realezas que tiene más sangre azul, así por decirlo, porque es la que tiene más lazos familiares con las monarquías europeas, porque ella tiene parte de relación con lo que es, bueno, España principalmente, pero también con Inglaterra, con Alemania, y más que nada destacando lo que es la realeza griega de lo que era, ¿no? Así que bien comentan de que fue la mujer del rey, heredera hermana del heredero, hija del rey y abuela de la futura reina. Es un papel muy importante que tiene ella, porque desde que nació está en la realeza. Y también los lazos familiares también son de la realeza. Claro, es de raza bien sangre azul, como quien dice. Sí. En este docuserie dicen que van a investigaron bien a fondo su personalidad, su historia, sus logros. También van a estar aportando diversos testimonios, diferentes historiadores, periodistas, autores de libros. La verdad que es una serie bastante completa que dicen que va a ser. También se dieron ahora últimamente algunas unas idas y vueltas porque habían dicho que iban a sacar una lista de testimonios de personas que les voy a comentar así, que decían que iban a estar exnovias de Felipe VI, amantes de Juan Carlos I, y era la verdad que bastante fuerte, pero no, de la plataforma salieron a decir que no, que ellos no esa lista era incorrecta. O sea, van a haber fuentes oficiales más que nada, pero no va a haber ningún integrante de la familia real, ningún integrante de la familia real, que a veces pasa en otras, los que son de otras realezas, que sí participan de testimonios, otras familiares reales, pero en esta ocasión no van a ser más que nada gente que estudió. Es una mirada externa, podemos decir, a lo que es la realeza española, en este punto, bueno, a la reina Sofía. Sí, que es la verdad que tiene una historia muy profunda, la verdad que para conocer, y que va a llamar también mucha atención. Ojalá que un día futuro se haga como The Crown, que tiene su aporte, también en parte ficción un poquito, pero en parte tiene mucha historia y es muy conocida. Entonces, recordemos, es por la plataforma HBO Max. Sí. Acá en Latinoamérica todavía no podemos asegurar que se va a estrenar. Sí, en España. Sí, en España sí se va a estrenar el 23 de junio, así que bueno, se va a llamar Sofía y la vida real. Vamos a ver de qué trata. Bueno, hay que esperar un poquito más a ver si es que llega acá a la Argentina, a Latinoamérica en general, allá en España, los que tengan la oportunidad de poder sintonizarla, de poder verla allá por HBO Max, lo van a poder hacer. Acá estamos tratando de conseguir la información si es que va a llegar o no. Obviamente allá el estreno va a ser primero, va a ser más grande, como corresponde. Así que bueno, vamos a esperar, es tiempo. Es tiempo, hay que esperar, hay que esperar, pero vamos a estar cualquier cosita acá informándolos en el Sol de Nuestra España. Eso iba a decir justamente porque acá María Belén Dipsa tiene toda la información oficial, como siempre decimos, información oficial, fehaciente de lo que es la realeza española. Y bueno, la semana que viene más noticias, Belén. Por supuesto, hasta la semana que viene. Un saludo para todos los radioyentes. Muy bien, y ahora si les parece vamos a disfrutar. Miren, este título es una tormenta, es una tormenta de fuego y esta versión instrumental con guitarra española. Vamos a disfrutarla juntos, ¿les parece? Vamos. El Sol de Nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Señoras y señores, acá estamos en el Sol de Nuestra España, edición federal, luego del tiempo de la realeza con Belén Dipsa. Seguimos nosotros aquí, obviamente, hasta la 1 de la tarde en este gran magazine radial para nuestra colectividad española en la República Argentina y en el Río de la Plata, más los descendientes de españoles, más los que gustan de la cultura española y de la cultura europea presentes acá también, Así que por eso. Bueno, efemérides que tenemos para el día de hoy. Les cuento que un día como hoy, 13 de junio, pero del año 1770, nacía don Manuel Belgrano, este gran abogado y militar creador de nuestra enseña patria de la bandera argentina. También en 1887, hoy están contentos los hinchas de Gimnasia y Esgrima de La Plata porque se funda el club, así que felicidades para el Club Gimnasia y Esgrima de La Plata, hoy cumpliendo años también. 1937, un día como hoy, se inaugura la línea D de subterráneos de Buenos Aires entre Florida y Tribunales, la famosa línea D, tan conocida obviamente, que transita
toda una parte zona norte de la capital federal. Bueno, ¿quiénes cumplen años hoy? Bueno, la docente Jill Biden, que es la esposa del presidente de los Estados Unidos, la primera dama del país del norte. Hoy está cumpliendo años. Raúl Castro, el político y revolucionario cubano, 91 años, el hermano de Fidel Castro también. Y bueno, como lo hemos destacado con nuestro querido Tony Cabot en la primera hora, hoy cumpliendo años Rafael Nadal. Rafa Nadal, del gran tenista español, hombre nacido en Mallorca. Así que bueno, así están las cosas para esta jornada de este día sábado. Miri, antes de ir con noticias de España, vamos a recordar central de oyentes vía celular del programa, como así también todas las redes sociales y correo electrónico, por favor. Vamos. Muy bien, recuerden que nos pueden encontrar en toda la multiplataforma digital. Estamos en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Nos buscan como El Sol de Nuestra España. Muy, pero muy simple, El Sol de Nuestra España, ahí estamos. Así que Instagram, Twitter y Facebook, ahí van a ver que también compartimos los programas, las entrevistas. Compartimos también algunas cositas, por ejemplo, si vamos a eventos, como estuvimos el sábado pasado en Avenida de Mayo, en lo que era el Buenos Aires, celebra la Unión Europea, también estuvimos ahí. Así que estuvimos compartiendo un poquito con ustedes de nuestros paseos por lo que son los eventos de la colectividad. Y también en lo que es el canal de YouTube, donde pueden disfrutar de nuevo los programas, como así también los protagonistas que son parte todos los sábados. Así que los invitamos a que se suscriban gratuitamente en el canal de YouTube. Repito, en el canal de YouTube, buscan El Sol de Nuestra España, se suscriben gratuitamente y son parte de esta gran familia digital que va creciendo cada vez más y nos pone muy, pero muy contentos. Bueno, perfecto. Tenemos información también de España. Bueno, señoras y señores, ya sabemos desde público conocimiento lo que pasó esta semana con el tema de las elecciones, donde el presidente español, Pedro Sánchez, convoca por anticipado el tema de las elecciones. Esto es lo que pasaba y que revolucionaba justamente toda España y todo el mundo, el mensaje del presidente Pedro Sánchez. Lo escuchamos. Buenos días. Seré breve y trataré también de ser muy claro. Acabo de mantener un despacho con Su Majestad el Rey, en el que he comunicado al jefe del Estado la decisión de convocar un Consejo de Ministros esta misma tarde para disolver las Cortes y proceder a la convocatoria de las elecciones generales en uso de la prerrogativa que la Constitución atribuye al presidente del Gobierno. La convocatoria formal de las elecciones aparecerá publicada mañana, martes, en el Boletín Oficial del Estado, de forma que los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio, de acuerdo con los plazos que establece la ley. He tomado esta decisión a la vista de los resultados de las elecciones celebradas ayer. Bueno, sin lugar a dudas también en las palabras del presidente español Pedro Sánchez, en este caso, y obviamente ya España está trabajando en lo que tiene que ver con las elecciones del próximo 23. Obviamente, según las encuestas, estamos observando en estos momentos, en estas elecciones del 23 de julio, las encuestas de las elecciones generales daría como ganador al Partido Popular, el PP y Vox sumarían mayoría absoluta, el PP sería la fuerza más votada con el 31% de los votos, 134 escaños por 98 del PSOE, una gran diferencia. Vox sería tercero con un 14,4% de los votos, seguido de Sumar del 11,9%. Esto es, les cuento, promedio de datos de radio y televisión española que en estos momentos nosotros estamos recibiendo en nuestra mesa de trabajo. A propósito, ya se está hablando qué es lo que va a pasar, cómo se va a manejar las principales fechas de la cita electoral. Por ejemplo, 30 de mayo es la convocatoria de elecciones. El 30 de mayo, convocatoria de elecciones, lo que ya lo dijo el presidente español Pedro Sánchez. Atención, para este mes de junio, del 17 al 23 de este mes, va a ser el envío de la documentación para el voto. Reitero, envío de documentación para el voto. Del 28 de junio al 2 de julio, el envío de las papeletas electorales. Reitero, 28 de junio al 2 de julio, el envío de las papeletas electorales. Hasta el 18 de julio va a ser el envío del voto por correo. Reitero, envío del voto por correo hasta el 18 de julio. Y luego,
En los consulados, atención, del 15 al 20 de julio es el voto en urna, para que lo tengan en cuenta, del 15 al 20 de julio el voto en urna. Esto es lo que, obviamente, escuchábamos las palabras de Pedro Sánchez, el líder del PSOE, escuchamos también las palabras de Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular de España, que decía esto, obviamente, a alusión que lo que tiene que ver con las elecciones del 23. Vamos. Que mi momento llegará si los españoles quieren. Este es el momento de los candidatos que han ganado. No es mi momento, pero sí es el momento del partido que presido. Es la primera vez que estoy en este balcón y creo pues que he de empezar por lo importante. Hoy se ha votado en toda España. Hoy hemos votado en todos los pueblos y en todas las ciudades de España. Hoy hemos votado en la mayoría de las comunidades autónomas de España. Y es un honor poder decir, después de 7 años, que el Partido Popular ha ganado las elecciones municipales y las elecciones autonómicas en la inmensa mayoría de los pueblos, de las ciudades y de las comunidades autónomas, que han conseguido algo impresionante, que son 2 mayorías absolutas en el Ayuntamiento de Madrid y en la Comunidad Autónoma de Madrid. Muchas gracias, Isabel Díaz Ayuso, y muchas gracias, José Luis Almeida. Representáis a todos los compañeros de España en esta gran noche. Hemos ganado en 30 capitales de provincia y en 9 de los 14 comunidades autónomas. Es decir, hemos ganado con claridad y hemos dado el primer paso para un nuevo ciclo político que vamos a abrir con todos y para todos en España en los próximos meses. Quiero deciros que disfrutéis esta noche, porque mañana empieza el trabajo de las elecciones generales. Buenas noches. Muy bien, España, muchas gracias. Las declaraciones de justamente Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular de España. Y bueno, sin lugar a dudas, señoras y señores, hay más de 2.300.000 españoles en el exterior que van a ser ya llamados a votar en estas generales del 23 de julio, que obviamente ya hemos destacado cómo pueden enviar el sufragio por correo al consulado, el tema de votación. Sin lugar a dudas, bueno, fue un movimiento sísmico lo que pasó en España tras estas elecciones, la derrota del PSOE, sin lugar a dudas, y todo lo que tiene que ver con la connotación también del Partido Popular. Así que bueno, en definitiva, ya España arranca este camino hasta el 23 de julio y sin lugar a dudas también se pone de manifiesto, bueno, qué es lo que va a querer la ciudadanía española en nuestra madre patria y también los del exterior, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta, sin lugar a dudas, bueno, todo este movimiento tan particular. También recordemos que el país donde hay un mayor número de electores es justamente la República Argentina, también seguido obviamente de Francia, Estados Unidos, Cuba, Alemania, México, Reino Unido, Brasil, Venezuela, Suiza, mismo Uruguay también, Chile, Bélgica. Hay españoles en todo el mundo, pero Argentina es obviamente el puntapié formal de lo que tiene que ver con este tema de las elecciones. Bueno, tenemos más información que seguramente la tercera hora del programa lo vamos a ir desplegando para todos ustedes. Ahora sí, nos vamos a disponer a hacer una pequeña pausa de la radio y en instantes entramos de lleno a lo que es la tercera y última hora de esto que fue, es y será El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. El Sol de Nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Tercera y última hora. Hoy hemos recorrido
los peldaños musicales, la música de antes, la de ahora. Y hablando de música de antes, un grande. El gran Bambino, esta versión de Cantiñas de Utrera. ¡Vamos! Mi cuerpo bajo tierra. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina. Bien, amigos, en este rincón de la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina, les quiero contar a todos ustedes que la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado, AUIP, ha publicado en su página web la convocatoria del programa de 15 becas que son financiadas por la Junta de Castilla y León. Esto es para cursar másteres oficiales en las universidades de Castilla y León en el curso académico del ciclo 2023-2024. Recuerden que el plazo de solicitud es hasta el 30 de este mes de junio, día 30, el cierre. Hay 15 plazas convocadas, 15 son las plazas convocadas, así que si tienen interés hay que apurarse en este caso. La cuantía de las becas, les cuento, cada una de las becas tiene una dotación máxima de 7.000 euros y están destinadas obviamente a lo que es la realización de estudios oficiales, de másteres también universitarios adaptados al espacio europeo de educación superior. Esto que son las universidades de Castilla, universidades públicas, claro, de Castilla y León. Recuerden que las becas cubren el billete de traslado internacional, tanto de ida y de vuelta, esto hasta un máximo de 1.200 euros, los gastos de matrícula de 60 créditos al máster universitario elegido, esto incluidas las tasas administrativas correspondientes. ¿Y cómo estar dirigido? Muy fácil. Esto es dirigido a los españoles residentes en América Latina que acrediten su nacionalidad española y también su inscripción en cualquiera de los municipios de Castilla y León. Les recuerdo, descendientes de castellanos y leoneses residentes en algunos de los países latinoamericanos que, claro, no teniendo nacionalidad española, puedan demostrar su ascendencia castellana y leonesa y dispongan de visado de entrada y permanencia en España. Para más información, les doy una página web que es www.auip.org. Le reitero, www.auip.org. www.auip.org, para que lo tengan en cuenta. Si no, nos llaman acá al programa que con todo gusto les vamos a brindar mayor información. Bien, otro tema muy importante. Les cuento que el Centro Castilla y León de Bahía Blanca está invitando a una charla de interés para sus socios, que está abierta también a la comunidad. Esto se va a desarrollar en la Casa de la Cultura de la Universidad Nacional del Sur. Esto va a ser en el día de mañana, domingo, a las 4:30 de la tarde, y que estará a cargo de la licenciada en nutrición Cecilia Merino. Le cuento que Cecilia Merino es delegada decanal justamente de la Universidad de allá del Sur también, y obviamente es una charla que es parte de un ciclo de eventos sobre bienestar. Esto es muy importante, por cierto, mañana a las 4:30 de la tarde en la Casa de la Cultura de la Universidad Nacional del Sur. Bueno, dos temas que les quiero contar rapidito. Qué éxito que fue. Yo estuve el día jueves, 1 de junio, en el Centro Salamanca con el tema de alumni, teniendo en cuenta que el gran visionario y destacado alumni fue el general don Manuel Belgrano. Así que se ha hecho entrega de distinciones, también muy pero muy importantes. Así que muchos chicos de escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires colmaron el salón principal del Centro Salamanca. Así estuvimos con Rubén Gómez, presidente de la institución,
con Lorenzo Lucas González, vicepresidente también de la institución, con integrantes. Bueno, fue un momento muy agradable, muy emotivo, sin lugar a dudas. Estuvimos charlando luego un rato y disfrutando, degustando un café también con gente amiga en el salón de reuniones del Centro Salamanca, con obviamente el chosno del general Manuel Belgrano, también con importantes figuras, alumnos del alumni, chicos del alumni. Bueno, un lindo momento, así que felicitaciones. Un beso enorme para Susi Bello, también una mujer destacada en nuestra colectividad española y fundamentalmente en Castilla y León y lo que tiene que ver con el alumni. Así que un beso enorme para Susi y enhorabuena a los directivos del Centro Salamanca, el trabajo que llevan adelante, sin lugar a dudas. Bueno, hablando de trabajos, próximo domingo no me quiero olvidar, porque el Centro Zamorano están trabajando, el presidente, Alfredo Miranda, Néstor Seijas también, toda la comisión directiva, todos están trabajando y poniendo, obviamente, todo preparado para lo que va a ser la gran fiesta del centenario del Centro Zamorano, es decir, la calle Pasco. Ya no hay más localidades, no hay más tarjetas, están todas agotadas. Igual, si quieren llamar, pueden llamar hasta el lunes o martes, pasado mañana o el martes llamen, pero no creo porque la capacidad ya está cubierta. Va a ser una gran fiesta, con funcionarios de España también, así que va a ser un lindo momento, así que enhorabuena, estaremos allí disfrutando, compartiendo y aparte haciendo las presentaciones como maestros ceremonias también, así que bueno, va a ser un lindo momento. Así que bien a la gente del Centro Zamorano a seguir trabajando también y todas las instituciones de la Federación de Castilla y León que preside nuestra querida amiga Emilce Arroyo Pastor. Emilce, querida, te mando un beso enorme, que sé que está escuchando el programa en este momento. Bueno, señoras y señores, momento de Castilla y León, momento para disfrutar de buena música. Les voy a comentar, vamos a compartir ahora una versión de música tradicional castellana. Lo que tiene que ver con el auténtico cancionero burgalés. Claro, si hablo de Burgos, hablo de mi querida Julia Hernando, del Centro Burgalés, que seguramente va a estar contenta cuando escuche este tema, el grupo Orégano. Y una versión muy particular con un tema que tiene muy buena esencia musical. El título es Naranjerita. Así lo compartimos, la música para todos ustedes en este momento de la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina. Vamos con la música. Soy una naranjerita que me mantengo de andar y a vender mis naranjitas, naranjitas, ¿quién me las quiere comprar? Rus Seguros es la primera empresa en ofrecerte asegurar tu moto. 100% online y de la manera más simple. Rus Moto, cotizá, elegí la cobertura y contratá 100% online. En cualquier momento y en cualquier lugar. El seguro de tu moto al alcance de tu mano. Rus Moto de Rus Seguros. Asesorate con un productor o contratá en Rus Moto 100% online. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583. DESVA Sociedad Anónima. Nuestra pasión, brindar soluciones tecnológicas de excelencia a su empresa o comercio. Herramientas confiables, veloces, asegurando una mayor eficiencia comercial. www.desva.com.ar. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020.
Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Residentes de Vigo en Buenos Aires, desde 1918 manteniendo vivas las tradiciones gallegas, eventos, clases de tango y su coro tradicional de música gallega. Informes 15 56 30 32 91. Instagram @Residentes de Vigo. Facebook Asociación Residentes de Vigo. Residentes de Vigo en Buenos Aires. Quintino Bocayuba 522, Capital Federal. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos rellenos, matambres, perdiles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentín Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11 4419 6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. Centro Salamanca de Buenos Aires. Sumate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino. Españolísimas, show español de coplas y danza española. Bailes con abanicos, castañuelas, mantones de Manila, patas de cola y la canción española en vivo. Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero son Españolísimas. Show para eventos y celebraciones. Informes 15 33 01 79 29. Instagram show.españolísimas. Un rincón de Galicia en Buenos Aires. Asociación Centro Partido de Carballiño. Una institución con más de 100 años de historia. Cultura, gastronomía, actividades y esparcimiento para todas las edades. Salón para eventos. Asociación Centro Partido de Carballiño. Juan Carlos Cruz 1361, Vicente López. 15 49 40 18 50. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Les estaba comentando, vamos ahora a compartir tiempo de espectáculos y eventos de nuestra colectividad española acá en la República Argentina. Mire, Dipsa, por favor, te escuchamos. Muy bien, bueno, les voy a contar lo siguiente porque nuestras amigas de Españolísimas están preparando, miren, unas propuestas increíbles. La primera propuesta que les voy a contar es de la Merienda Show del viernes 9 de junio. Atención, esta semanita, Merienda Show viernes 9 de junio a las 17 horas. Esto va a ser en Villa Urquiza, en Ábalos 2184, repito, Españolísimas, donde va a haber un show de copla y danza española. Merienda Show, viernes 9 de junio a las 17 horas, en Ábalos 2184, Villa Urquiza, ¿sí? Además, van a estar acompañando a la Orquesta de Castañuelas de Buenos Aires, que obviamente son las chicas que acompañan a Andrea y a Marita Tuero en esta gran propuesta que es Españolísimas. Si quieren ir reservando, lo pueden hacer al siguiente número: 1140 27 49 92. Repito, 1140 27 49 92. Para lo que es la Merienda Show del viernes 9 de junio. Y atención, porque se van a Mar del Plata. Se van a La Feliz. Se van a La Feliz, así es. Qué las felices. Dos, Andrea Mercedes Gallo, Marita Toro, se van para Mar del Plata con Españolísimas, porque van a estar realizando un seminario intensivo de canto y danza española. Así que amigos, amigas de allá de Mar del Plata, los que están en las cercanías también, o si viajan para allá y quieren realizar este seminario intensivo de canto y danza española,
lo pueden hacer el 24 de junio, ¿sí? 24 de junio ya tienen que ir reservando su lugarcito, así que va a haber canto, técnica vocal con Marita Tuero y lo que es danza estilizada y castañuelas con Andrea Mercedes Gallo. Así que para más información las buscan en las redes sociales, en Instagram o Facebook como Españolísimas, y si no les paso este número que también se pueden poner en contacto en cualquier momento para obtener más información, que es el siguiente: 1533 01 7929. Repito, 1533 01 7929. Ahí manda mensajitos sobre lo que es el seminario intensivo de canto y danza española con nuestras amigas de Españolísimas. Y atención, porque después de ese seminario, mismo después las alumnas también van a poder disfrutar, van a tener una lo que sea, un regalito, digamos, para poder ver después a ellas en vivo, porque Españolísimas se va a presentar también en Mar del Plata ese mismo sábado 24 de junio a las 20 horas en San Luis 2069. Repito, San Luis 2069 en Mar del Plata, el 24 de junio. A las 20 horas va a haber, mire, castañuelas, abanicos, mantones de Manila, la danza y la voz española en vivo con Marita Tuero y Andrea Mercedes Gallo. Así que Españolísimas, para ir reservando pueden hacerlo al siguiente número: 223-5515-787. Repito, 223-5515-787. Si no, vuelvo a repetir, en las redes sociales de Españolísimas. Así que un beso grande para Marita Tuero, para Andrea Mercedes Gallo, que siempre nos acompañan. Sí, por supuesto. Españolísimas, que la está rompiendo. Muy bien. También en otras noticias les cuento, nuestros amigos de Residentes de Vigo están preparándose porque ya la semana que viene, la semana que viene van a tener lo que es la gran fiesta el 11 de junio a las 13 horas. Repito, 11 de junio a las 13 horas. La serie es 5.000 pesos. Obviamente esto es en Quintino Bocayuba 522 y ya pueden ir reservando, ¿sí? Pueden reservar al siguiente número: 1130 02 5710. Repito, 1130 02 5710. Bien. Va a ser una gran fiesta que están preparando nuestros amigos de Residentes de Vigo. Va a haber de entrada tortilla española, después va a haber pamplona de cerdo relleno de panceta y ciruelas con papas, va a haber postre, vino, bueno, obviamente lo que es gaseosa, café, agua, súper completo todo. Hay opción celíaca, hay opción vegana. Qué bien se come ahí en Vigo también, y con canilla libre para el evento, atención. Así es, así que atención, 11 de junio a las 13 horas en Quintino Bocayuba 522, nuestros amigos de Residentes de Vigo. Perfecto, abrazo grande para Lois también y para Alejandra, así en Vigo, claro que sí. Así es. ¿Y saben qué? Hace un ratito nos enteramos, miren, se nos pasó la verdad, eso que nosotros investigamos, buscamos todo, pero se nos pasó, hoy es el día de la sidra. Hoy es el día de la sidra. Sí, la fecha del 3 de junio indica el comienzo de la temporada de la sidra de manzana en todo el mundo. Sí. Así que ese es el motivo por el que se celebra este Día Internacional de la Sidra, que sin duda también, bueno, es la bebida más famosa, por ejemplo, de Asturias. Nuestros amigos de Teitu bien lo saben, Javier y la familia. Sí, exactamente. Así que estuvimos ahí disfrutando en el centro asturiano. Exacto. Así que hoy es el Día de la Sidra, quizás ahí festejar con una copita, bueno, la verdad que sí. Muy bien. ¿Qué más, Mili, por favor? Bueno, les voy a contar lo siguiente, porque recuerden que nuestros amigos también del Centro Riojano Español están preparando el encuentro coral en el Centro Rincón de la Alegría el domingo 11 de junio a las 17 horas. Bien. La entrada es libre y gratuita, es en Moreno 1986. Reiteramos la dirección. Moreno 1986, el domingo 11 de junio a las 17 horas, entrada libre y gratuita. Esto es el Centro Rincón de la Alegría. Bien, así que ahí va a estar el encuentro coral, que obviamente va a estar el grupo coral del Centro Riojano Español de Buenos Aires, el grupo vocal del Rincón de la Alegría. Así que una propuesta muy, muy linda, la verdad que sí. Así como también lo que es el té de los abuelos, también que están participando nuestros amigos del Centro Riojano, que es mañana, mañana domingo 4 a las 17 horas en Yatay 825. Yatay 825, mañana domingo 4 de junio a las 17 horas. Entrada libre y gratuita también. El té de los abuelos es en Cáritas Parroquial. Bien. Van a estar invitados, bueno, el grupo vocal del Centro Riojano Español de Buenos Aires, como también el grupo vocal del Círculo de Aragón de Buenos Aires. Bien. Ahí se juntan
hacen una gran propuesta. Sí. Y también el Centro Riojano se está preparando para el festejo del 25. Ajá. Después seguramente más adelante nos va a estar comentando Pedro Valenciaga y todo el equipo ahí, toda la dirección que llevan adelante del Centro Riojano Español, que es lo de el Día de La Rioja y San Bernabé, ¿eh? Claro que sí, claro que sí. Se están preparando, claro que sí. Bueno. Tenemos muchas más noticias, atención, vamos a hacer un picadito, pues ya sabemos que se vienen más entrevistas muy interesantes. Les cuento, nuestros amigos del Centro de Salamanca, que ya están empezando con las clases de folclore flamenco, ¿sí? Folclore y flamenco, en la sede de ellos, en Avenida Independencia 2540. ¿Cómo pueden hacer para más información? Se tienen que comunicar al número 4942-7498. Repito, 4942-7498. Estos son nuestros amigos del Centro Salamanca de Buenos Aires, que también están preparando la celebración del 101 aniversario. Así es, así es. El 25 de junio Así es. a las 13 horas, así que vayan reservando, porque después dicen, me quedé sin entrada, y bueno, vayan reservando. Que se apuren, por favor. La verdad que sí, así que vayan reservando para esta celebración del Centro Salamanca de Buenos Aires, 25 de junio a las 13 horas. Miren, les digo rapidito el menú. Va a haber fiambres surtidos con ananá y aceitunas, paella salmantina, arroz con pollo, después lo que sería un plato alternativo. Claro, ¿sí? claro. Quizás a algunos no les gusta la paella salmantina, vamos con lo que es el plato alternativo. Sí. También va a haber helado almendrado de postre, vinos, aguas, cafés, súper completo, la torta aniversario, claro que sí. Así que para más información pueden ir llamando y consultando lo que es el Centro Salamanca de Buenos Aires. Sí. 4942-7498. Reiteramos. 4942-7498. Así que el Centro Salamanca de Buenos Aires está preparando su 101 aniversario. Que se apuren, porque si no, sin lugar a dudas, no pueden quedar afuera, Hay que disfrutar este nuevo aniversario de la institución. Así que por eso, bueno, señoras y señores, ya nos vamos a ir preparando porque les cuento que nos vamos a ir ya en segundos nada más. Nos vamos al partido de General Lavalle, nos vamos a ir al partido General Lavalle, así que ya nos vamos directamente. Tenemos un separador mediante, Nicolás, así que ponemos separador mediante, cortina y nos vamos al partido de General Lavalle. Vamos, Nico, por favor, vamos que venimos. El sol de nuestra España, para todo el Río de la Plata, el país y el mundo. Señoras y señores, nos vamos al partido de General Lavalle, porque así está nuestro hombre del deporte, Roberto La Rosa, y en esta propuesta del Sol de nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Robert, muy buen día, bienvenido, ¿cómo estamos? ¿Cómo te va, Cacho? ¿Qué tal? El gustazo de siempre de estar con vos en Radio del Pueblo. Estamos con el intendente, con el doctor Rodríguez Ponte, aquí en Lavalle. Hoy hay una fiesta muy especial porque no solamente transcurre lo que tiene que ver con la fiesta de la torta negra, porque originalmente esta es la 5ª edición, se realizaba solamente en un día. Sí. Y ahora, bueno, se realiza sábados y domingos con grupos que en un rato más estarán tocando acá, grupos regionales, después vendrá Rodrigo Vagoneta, después vendrá Palmaé, que es, en este caso, una modalidad nueva de los Palmeras, la sangre nueva de los Palmeras se estará tocando acá, después, bueno, las bandas también del domingo y todo lo demás. Es muy, pero muy importante la fiesta. Es más, yo veo mucha gente, el intendente, él dice que es de extracción radical. Sí. Yo veo que está pasando muchísima gente. Es más, a una amiga de UPCN ahí, no sé qué trae una lista para la afiliación, pero bueno, no quiero meterme en la política en esta mañana porque es una mañana de fiesta. Ya lo podés saludar, Cacho Di Profio. Está aquí con vos el intendente, el doctor Rodríguez Ponte, que en definitiva es el anfitrión y tenemos el gusto de tenerlo aquí en Radio del Pueblo. Pero claro que sí, estimado intendente José Rodríguez Cacho, Ponte. buen día. ¿Cómo le va? Hola, Buen día. Cacho. Gracias por estar con Muy nosotros acá en el Sol de nuestra España, edición federal, por Radio del Pueblo y para todo el país, intendente. Al contrario, el gusto es mío de estar en esa prestigiosa radio. Y bueno, por supuesto, antes que nada, un saludo a todo el equipo de la radio y a toda la audiencia
Bueno, perfecto. Intendente, antes que nada, antes que empecemos a hablar un poquito de esta fiesta tan tradicional que ustedes llevan de las tortitas negras, usted tiene descendencia española, Rodríguez Ponte, obvio. Española, sí, por parte de mi abuelo, que era originario de Bembrive, es una localidad pequeña en el Camino de Santiago, ahí a escasos kilómetros de Vigo. Sí. Eso es Rodríguez, y su madre era Alonso, también del mismo lugar. Claro. Y Ponte es italiano, es de una localidad cercana a Turín, Torre Canavese, que casualmente en las últimas vacaciones que tuve el mes pasado, fui a conocerla y ahí me encontré con otra Ponte. Es un pequeño pueblito de 700 habitantes, porque mi bisabuelo, que vino de ahí, Giuseppe Ponte, vino en la época de medio escapado, porque era garibaldiano y era masón además, y medio escapado vino y se llegó al pueblo de acá de General Lavalle. Mire usted. Bueno. Así que bueno, ahí está usted como intendente, estimado José Rodríguez Ponte, y obviamente esta fiesta tan particular, porque como la tortita negra tiene origen español, y sabemos que allí justamente hay también una panadería, que es la Panadería del Pueblo, de estos hermanos que allí llevan adelante también las propuestas y ricas cosas de gastronomía, y bien dulce, por cierto, y esta propuesta de la tortita negra, esta fiesta, bueno, con gran éxito ya va a la 5ª edición, puede ser, ¿no es cierto? Exactamente, esto empezó allá por 2017. Sí. Bueno, después se interrumpió por la pandemia. Es una familia de origen eslava, rusa, que empezaron el 2 de junio de 1959. Siendo yo un chico de 9, 10 años, iba con mi padre a la panadería y ya desde esa fecha yo conozco a esta familia y bueno, en definitiva nosotros la realzamos y la publicitamos porque además de los atractivos que pueda tener General Lavalle, pero lo cierto es que la trascendencia en la República Argentina y en todas las localidades trascendió más por las tortas negras que por otras circunstancias. Entonces era algo que había que valorizar y realzar, ¿no es cierto? Claro. Y en definitiva homenajear a esa familia que tuvo esa iniciativa y hizo que se conociera el pueblo también. Claro, hablando del pueblo de General Lavalle, esta panadería que se llama Panadería del Pueblo, como el nombre de esta radio, que es una radio ya clásica y tradicional acá en la República Argentina, nuestra emisora Radio del Pueblo, son Jorge y Lucas Lachuk. Así que Jorge y Lucas Lachuk también, que están allí, por cierto. Así que bueno, intendente, así que han arrancado con todo, ya a las 10 de la mañana, va a haber shows, o sea, ya está todo previsto hoy y mañana, es así, ¿no es cierto? Y sí, acá tenemos el acompañamiento del amigo La Rosa, que con su particular verba va difundiendo actividades y noticias de todo tipo, ¿no? Sean deportivas o sean culturales. Perfecto. Bueno, otro día lo vamos a invitar en el programa formalmente a usted, junto a Roberto La Rosa, para que charlemos un poco de, bueno, qué propuesta tiene General Lavalle para que aquellos amigos que nos están escuchando en todo el país, porque tenemos la red de repetidoras de la emisora, más la multiplataforma digital que tenemos nosotros, quieran, cuando van camino a la costa, meterse a General Lavalle, recorrer, disfrutar de ese lugar tan particular aquí en la provincia de Buenos Aires, y obviamente como anfitrión a usted, como intendente, estimado José. ¿Cómo no? Siempre a disposición. Bueno,
Bueno, va a ser un gusto. Estimado José Rodríguez Ponte, le mando un gran abrazo a la distancia, éxitos para la fiesta de la tortita negra hoy y mañana ahí en General Lavalle, y en cualquier momento nos estamos viendo, intendente, ¿eh? Muchas gracias y un abrazo para usted y para todo el equipo. Gracias a usted, gracias. Ahí estamos con el intendente, ahora hablamos con Roberto La Rosa. Bueno, Roberto, ahí tengo línea. Ahí te paso con Roberto. Por favor, gracias, José, muy amable, muy amable. Roberto, acá tenemos, acá. Bueno, linda la charla con el intendente José Rodríguez Ponte. Bueno, así que hoy no vamos a hablar de deportes, querido La Rosa. Hoy no hablemos de deportes, que ya sabemos cómo están todas las tablas de posiciones y el fútbol de la liga profesional. Pero, bueno, hoy un momento muy especial. Ahora a la 1 de la tarde vas a estar transmitiendo con la M610, la colega General San Martín, ¿no? A las 14. A las 14, Cacho, y tendremos en cadena 3 emisoras del Partido de la Costa que llegan acá a la Valle. Así que vamos a cubrir Capital, Gran Buenos Aires y todo el Partido de la Costa por M610. En un ratito vamos a estar transmitiendo. Quiero agradecer profundamente a la Secretaria de Cultura, Educación, a Gladys Bona, que nos acaba de dar una mano y estaremos transmitiendo acá de la Casa de la Cultura. Así que bien. El gustazo de estar siempre acá. Déjame una cortita nada más. Yo creo que el tema del deporte de la semana fue lo de Sebastián Villa, ¿no? Me parece que, ¿qué te parece? Seguro. Me parece que es eso, ¿no? Sí. Y bueno, y la legislación argentina que está diciéndole que 2 años y 1 mes es la actitud de lo que significa hasta ahora. Una condena, no, por supuesto que no está firme, pero requiere todo un comentario, ¿no? Saber que tan cerca a los 3 años, y cuando uno tiene una condena de menos de 3 años, no se hace efectivo el estar en estado carcelario, ¿no? Claro que sí, pero Roberto, ¿qué te parece? Seguro, no, es un tema y obviamente Boca veremos qué es lo que hace ahora con este jugador, con este muchacho Villa, y qué actitud van a tomar la comisión directiva del Club Atlético Boca Juniors. Lo que ya tengo entendido, porque vos viste que Riquelme no habla, él tiene interlocutores, amigos periodistas que van comentando qué es lo que pasa. Claro. Me parece que el del otro día fue el último partido de Sebastián Villa, según lo que dicen. Se va a tratar de dar un préstamo, transferir, realizar cualquier actividad. Recordemos, Villa tiene hasta el diciembre del 2024, tiene contrato con Boca Juniors, así que, bueno, habrá que tener una salida y me parece que esta es la posibilidad. Lo que pasa es que también algo que es muy complicado. Todas las grandes ligas o las ligas importantes no quieren a alguien que haya tenido algún problema, especialmente con la violencia de género, ¿viste? Claro. Entonces, qué sé yo, qué sé yo, un pueblo más machista, no sé, ir a México, por decirte algo, porque conozco el pueblo y sé que es uno de los países donde el destrato a la mujer es más grande, pero después los demás, culturalmente saben que es una persona agresiva y el ataque a una mujer lo dice todo, ¿no? Claro que sí, Roberto, claro que sí. Bueno, y el sub-20 quedó afuera, el equipo de Mascherano. Una pena realmente, los chicos, Sí, vamos a decir la verdad, un equipo que ingresó en el campeonato por la ventana también se fue por la ventana, ¿no? Claro, me parece que esta es la realidad, ¿no? Porque no abusemos de esto. Chiqui Tapia, que es realmente muy hábil, concretó la posibilidad de un mundial para que Argentina lo juegue. Claro. Y lamentablemente, bueno, no dieron el pine, aunque yo creo que hay muchos jugadores de este juvenil que van a quedar para la selección mayor. No me cabe ninguna duda, hay chicos que están jugando en Europa en un muy buen nivel, ¿no? Claro, es un semillero sin lugar a dudas, es un semillero para futuro, ¿no es cierto?, de la selección argentina. Cacho, déjame esto solo, esto cortito, porque hay una cantidad enorme de puestos. Ajá. Aquí en lo que tiene, hay más de 50 puestos con todo lo que vos te puedas imaginar. Mira vos. Desde lo regional, desde la comida, camperas. Sí. Y hay un puesto que me llama mucho la atención. Sí. Porque tiene artículos importantes. Y es un artículos de Jujuy con muchas cosas. A ver, ¿me dejas un minutito que hable con alguien? Dale, acércalo, vamos rápido. ¿Cómo te va? Susana Campos, soy de acá de la localidad y hago trabajos en mosaico, pero mi hija que ha estado en Jujuy viviendo, Ariadna Atanasakis, trae cosas de allá
Están muy lindas las cosas, ¿eh? Muchas gracias. Colorido, ¿no? Para darle un poco de color. Espero que tengas mucha suerte. Muchas gracias. Hasta luego, adiós. Bueno, por lo menos el testimonio de una de las personas que tiene acá el puesto, Cacho. Bárbaro, perfecto, Robertito. Bueno, Robert, buena transmisión en tu lo que vas a hacer ahora a las 2 de la tarde. Éxito para este fin de semana en la fiesta nacional de la tortita negra, allí en General Lavalle. Obviamente, origen español, la tortita negra. Así que nos reencontramos el sábado que viene, Robert, ¿te parece? Me parece bárbaro, un abrazo enorme, Cacho, y a toda la gente que tenga posibilidad, porque la radio sé que también se escucha mucho en la zona, que se acerque aquí realmente, que es un pueblo sumamente amigable, y esto hay que decirlo, toda la actividad que hay es absolutamente gratuita, así que no hay nada para pagar, ¿viste? Así que es bueno, por ejemplo, Palmaé, que es un poco de la continuidad de los Palmeras, que se va hoy estar tratando que va a estar aquí en el escenario mayor de la Valle a partir de las 22. Perfecto. Robert, buen fin de semana y pasarlo lindo. Nos reencontramos el sábado que viene. Abrazo grande, Cacho. Gracias, muy bien. Chau. Gracias, querido. Abrazo grande. Roberto La Rosa, nuestro hombre del deporte. Ponemos un separador mediante con... y ya vemos si ya le estamos dando pista a Ernesto Arriaga con todo el tránsito. Nicolás, separador, cortina y volvemos aquí al piso. Por favor, vamos. Esto es El Sol de Nuestra España. Bueno, amigos, mientras estamos aguardando ya el contacto con Ernesto Arriaga, que nos va a dar un pantallazo del tránsito y el transporte argentino, rapidito, como este programa, este magazine también tiene servicios, la quiniela, las cotizaciones, también tenemos calendarios de pagos para los jubilados y pensionados nacionales, aquellos que cobran a través de la ANSES. Atención, beneficiarios de pensiones no contributivas. Documentos que terminan en 4 y 5 van a cobrar a partir de pasado mañana, lunes 5 de junio. También documentos que terminan en 6 y 7 van a cobrar a partir del martes 6 de este mes de junio. Documentos que finalizan en 8 y 9 van a cobrar a partir del miércoles 7 de junio. Reitero, estos son beneficiarios de pensiones no contributivas. Ahora, aquellos saberes que no superan los 68.127 pesos con 54 centavos, recuerden que hubo un aumento, ya vamos a estar hablando de ese tema nosotros en el programa, haberes que no superen los 68.127 pesos con 54 centavos, para esta próxima semana estas son las fechas de pago. Documentos que terminan en 0 van a cobrar el próximo jueves 8 de junio y documentos que terminan en 1 el viernes 9 de junio. Así que todo esto es el calendario de pago para jubilados y pensionados nacionales, aquellos que cobran a través de la ANSES, para que lo tengan en cuenta y sin lugar a dudas, obviamente, llevar adelante también, el tema de cobrarlo, de tenerlo en cuenta también. Así que bueno, creo que a ver si ya lo tenemos en línea en instantes a Ernesto Arriaga, porque estamos recibiendo acá en forma privada también. Mientras tanto, les cuento el pronóstico del tiempo para Capital Federal y el Gran Buenos Aires para esta jornada de este día sábado. Para hoy tendremos una mínima de 21 grados, máxima de 21 grados, con un cielo parcial a mayormente nublado. Atención, porque esta noche hay tormentas aisladas, hay tormentas. Para mañana domingo tendremos una mínima de 13, una máxima de 20 grados. Mañana tormentas aisladas en la madrugada, luego mejorando las condiciones climáticas. Y para el lunes, mínima de 9, máxima de 16, con cielo mayormente nublado. Y como siempre, lo tenemos en línea a nuestro hombre, el caballero del tránsito, que es el señor Ernesto Arriaga. Hola, Arriaga, muy buen día, bienvenido, ¿cómo estamos? ¿Cómo está, Profio? Ayer y hoy hice un cálculo primicia, nadie lo pensó, a ver si usted me sigue. Sí. ¿Cuánto gasta por día? Salí en 2 canales con esto, de los número 1. Sí. ¿Cuánto gasta por día una persona que va todos los días a trabajar, como hace 10 años, al centro porteño en auto, que vive en Tigre, en Pacheco, ni hablemos de Pilar, en Quilmes? ¿Cuánto gasta por día? Mirá,
No por ir en auto, Pablo. Nada más que el auto. Sí. No. Ahora, con los precios de todo, con los nuevos precios de todo. Después le digo todos los precios. Mira, 3.000 pesos. No tengo ni idea, sinceramente, Ernesto. ¿Cuánto se gasta? Si usted está en el Tigre y gasta 15 litros por día de combustible que va y viene para Americana en primera, General en primera, Lugones, 9 de julio, ¿cuánto gasta de nafta su auto? No por kilómetros, sino lo urbano. Desde Tigre de vuelta al Obelisco. 12, 13 litros competitivo. Cómodamente, sí, exactamente. Sí. Bueno, y estamos en 4.500 pesos. 4.500 pesos, claro, sí, totalmente de acuerdo. ¿Y el estacionamiento cuánto? ¿Y el estacionamiento? Y está a 800 pesos, 900 pesos la hora, la hora. Y una estadía, cuando usted se queda 6 horas, 8 horas a trabajar. Y una estadía, 3.000, 4.000 pesos, cómodamente. 7.000. ¿Y el peaje? 1.500, son 2 peajes de ida y 2 peajes de vuelta. Sí. Son 8.000 a 8.500 pesos por día. Es una locura. Mirá. Pero que es cash. Claro. Es decir, usted gasta 170.000 pesos por mes. 180 lucas, 200 lucas. No hablemos. Seguro. Patente y la BTV. Claro, exactamente. Y si vos venís atrás de un colectivo y no viste un semáforo rojo, te distrajiste 160 lucas por mes. Claro. Que te comiste una multa. Mirá, ¿querés que te diga una cosa? Me parece que como hoy es el Día Mundial de la Bicicleta, que fue declarado para uno, te iba a decir. Tenemos que aprovechar usar la bicicleta o una motocicleta, esas bicicletas. Pero ¿cómo haces del Tigre para ir en bicicleta un día de frío? No podés. Si vas en tren, y cuando bajás a Retiro, ¿qué haces? Claro. Escúchame, Arriaga, te pregunto, hablando de la bicicleta, tengo entendido que en noviembre de este año se va a llevar a cabo el 5º Foro Argentino de la Bicicleta en la ciudad de Mar del Plata, ¿puede ser? Sí, señor, me lo dijo Libediski hace un rato, que es uno de los capos de la bicicleta en la Argentina, de que promueve la bicicleta. Sí. Y la bicicleta se está imponiendo, y ¿sabés qué se está imponiendo? Lo de Martín Arriaga, que tiene todo el service y venta de mi hijo, de moto. 6 millones y medio de motos se vendieron en Argentina en los últimos 3 años. Claro, mira. Hoy creo que tenés 4. 6 millones y medio de motos. Ciclomotor, motito, motaza. Sí. Escúchame, vos ahí nombraste un caballero que tiene que ver con las bicicletas. Vamos a organizar de hacer una nota, porque me gusta esa idea. Riveri, es un caballero, llamado de parte mía. Es un caballero. Armaremos una nota porque me gusta la idea, porque mucha gente que nos escucha, grandes y chicos y jóvenes y todos, utilizan la bicicleta. A mí en lo personal me encanta la bicicleta. Bueno, 8.000 pesos contra, vos salís del Tigre, te metés arriba del tren, Tigre Retiro. Sí. 100 pesos. Sí. Bueno, 200 pesos. Sí. Vas en el tren, bajás a Retiro y te vas a trabajar al Obelisco con bicicleta y de vuelta. Sí. 500 pesos. Mira, contra 8.000. Claro, hay mucha diferencia. ¿Qué te parece? Epa. Papito. Sí. Seguro. Mucha la diferencia y realmente no se está pudiendo, la gente no está pudiendo entrar. Claro. Bajó la cantidad de vehículos que ingresan por autopista capital. Sí. Antes eran, ya te digo, 1.600.000 vehículos por día entraban de provincia a capital. Ahora 1.200.000. Claro. Arriaga, te pregunto. 400.000 vehículos menos. Claro, escúchame, en líneas generales, los trenes bien, aeroparques también, subtes todo tranquilo, ¿no? Rutas aeroparque, subte bien, General Paz con demora para acceso norte y se levantó ya el choque del Panamericana, kilómetro 62 en Campana, que chocaron 3 autos. Sí. Y estoy viendo acá, aeroparque de Ezeiza bien. Y toda la zona de la Buenos Aires, La Plata bien. La ruta 5 a Santa Rosa, la 1.18 por Macachín bien. Está normal, 1.18 por Macachín está totalmente habilitada con el service que vos le diste una vez con Fito Alarcia. Sí. ¿Te hablas del servicio de la ciudad de servicio? Sí, señor. Que puede ir por ahí el IPF. Y también se puede circular por toda la zona. Estoy viendo el Villa Angostura, San Martín de los Andes, Bariloche, Esquel. Sí. Está lloviendo, pero la ruta 40, 7 Lagos, y todo esto está bien. Los pasos fronterizos están todos habilitados. Se espera una nevada fuerte mañana pasado. Perfecto. Las BTV cierran hoy a la 1 y abren el lunes, es así, ¿no es cierto? El lunes de 8 a 18, sacar turno directamente por internet y luego van y en 15 minutos salen. Perfecto. Mi querido Ernesto Arriaga, ¿te parece nos reencontramos el sábado que viene? Pregúntame a su productora famosa. ¿Sí?
¿Qué pasó? La tengo acá a mi lado. ¿Una pregunta? Sí, dígale. Pregunte. Aquí estamos. ¿River le gana a Defensa y Justicia hoy? Ay, no opino sobre equipos que no soy... Claro, ella la saca de Independiente, mi querido Arriaga, y ya se pierde esta chica. Sí, no. Sí, señorita, le aseguro algo, señora productora ejecutiva. Independiente no se va al descenso, se lo garantizo. No, por favor, mire. Esperemos que no. Después de todo el escándalo que se está armando ahora con lo de Santiago Maratea, vamos a dejarlo ahí, pero... Por favor, es un grande Maratea. Pregúntele al conductor cuándo gana Boca. No, déjelo ahí, Arriaga. No meta el dedo en la llaga, por favor. Así que, bueno, Ernesto. Señorita, productora, la más grande del país, el cuadro que más Copas de América tiene en la historia del mundo es Independiente. Por eso mismo me pongo de pie, lo nombro, vio como Mirta Legrand con Villa Cañas. Sí. Así es. Bueno, Arriaga, te voy dejando porque ya estamos para el cierre del programa con Su Majestad el Paso Doble. Quiero mucho. Chau. Abrazo grande. Chau. Fiun Arriaga. Y ya Su Majestad el Paso Doble acompañándonos en el final musical del programa. Emily, algo más rapidito mientras va Su Majestad el Paso Doble que Nico ya lo puso en el aire. Sí, recuerden que mañana, domingo 4 de junio, está el Buenos Aires celebra País Vasco. Justo le iba a decir a Arriaga, lo iba a invitar, no sé si está por acá, pero mañana Buenos Aires celebra País Vasco, así que aquellos que quieran ir. Y el 11 del 6, digamos la próxima semana, Buenos Aires celebra Italia en lo que es Avenida de Mayo. Siempre ahí, así que bueno, para que tengan en cuenta, este fin de semana celebra País Vasco y la semana que viene celebra Italia. Perfecto. Bueno, señoras y señores, esto ha sido todo por hoy. Nuestro reencuentro será, Dios mediante, el próximo sábado, a partir de las 10 pasaditas, luego de Manuel Corral Vide, con el programa Consentidos. Así que nos vamos despidiendo en nombre de todo el equipo de trabajo, quienes habla Oscar Di Profio Bernardes. Les digo gracias por compartir esto que fue, es y será El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo AM 830 para todo el país y junto a su red de repetidoras y nuestras multiplataformas digitales. Quien les habla, Oscar Di Profio Bernardes, gracias por todo, buen fin de semana, buena vida, chao. Hasta aquí El Sol de Nuestra España, una realización de MIBE Producciones. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo programa. El Sol de Nuestra España, acompañando a españoles y sus descendientes en Argentina.